Estamos en vivo. Ya entró Jime. ¿Cómo están? Buenas noches. Todavía no hay gente, pero bueno, ahí vamos entrando de a poquitos. Ah, en el momento estoy solo. Bueno, primero me presento. Mi nombre es Carlos Vera, para los que están viendo este video en transmisión diferida. Michael ya nos saluda. Hola, Michael. Buen amigo mío. Mi nombre es Carlos Vera. En el momento estoy solo porque Jime y Dani tuvieron que cumplir un compromiso pequeñito antes de empezar el directo. Entonces, pues nada, lo empiezo yo y vamos mirando mientras va entrando gente. Muchísimas gracias a los que están ahorita, 4 personas, pero pues no pasa nada. El tema de hoy va a ir ligado con lo que ya les compartía por ahí en mis estados, en Instagram, en Facebook también lo compartí, y es el tema de derecho y religión. Un tema bien complejo, no creería que es bastante simple, pero hay muchas cosas por hablar. Vamos a estar hablando de esto desde 2 películas, como siempre, como ya es costumbre. Vamos a estar hablando de El exorcismo de Emily Rose, una película un poquito más conocida para nosotros, para pues la gente que le gustan las películas de miedo, una película muy conocida. Y otra película que es un poquito, yo creo que más underground, si se le puede decir de una u otra manera, que es El Orden Divino, una película suiza, pero muy buena. Nos la recomendó Jimena. Entonces vamos a ir hablando de estas 2 películas mientras va llegando la gente. Antes de empezar y como para ir charlando y ir participando entre todos, les quisiera poner en duda, o bueno, les quisiera poner de presente la siguiente pregunta. ¿Ustedes qué creen? ¿Que la religión debería tener una influencia bastante grande en las leyes de un país, en el derecho, o más bien reducida, tal vez nula? ¿Cuál es la opinión que ustedes creen o cuál es el pensamiento que ustedes tienen? ¿Cuál es la posición que ustedes tienen respecto de este tema? Porque de esto vamos a estar hablando un poquito el día de hoy. También entra al directo Germán López, es el papá de Jimena. ¿Cómo está? Muchísimas gracias por estar acá. Dani, que ya entra, no pasa nada, Dani, tómate tu tiempo. Mientras vamos entrando y mientras voy mirando unas cositas acá, quisiera hablar de un tema que salió la semana pasada y que tiene relación con lo que vamos a ir hablando el día de hoy, y es el tema de este proyecto, no, la semana pasada no, de hecho fue esta misma semana, el proyecto de ley que presentó el Centro Democrático. Ya va entrando Jimena también, el Centro Democrático, respecto de la reglamentación del aborto. Este proyecto, que lo que quiere es que se tenga en cuenta o en consideración la opinión del padre al momento de que una mujer decida abortar. Este proyecto lo presentó ahorita en la apertura de sesiones del Congreso, de Senado y Cámara. Lo presentó la senadora María del Rosario Guerra, Centro Democrático, y todo esto influenciado mucho en toda la polémica que se vio con el caso de esta mujer que logró abortar al 7º mes de embarazo, pero cuya demora estuvo muy demorada, cuya demora estuvo muy demorada, cuya demora estuvo muy influenciada con la decisión del padre, porque el padre impuso trabas legales, impuso una tutela, porque no se estaba teniendo en cuenta su opinión de, de que esta mujer decidiera abortar, y por eso se retardó todo este proceso del aborto hasta el 7º mes, que a mucha gente tampoco le gustó, porque pues como se sabe, hay muchos niños, muchas personas que nacen en el 7º mes. En el 7º mes ya es difícil considerar que una persona tenga todavía creo que ya va a estar lista Jime, venga, espere. Jime, creo que ya está lista. Pero bueno, mientras les sigo hablando, lista. Que se tenga en consideraciones, bueno, que ya un bebé existe, ya deja de ser un feto y pasa de ser a una persona. ¿Ustedes qué creen respecto de esto? ¿Creen una, que debería tenerse en cuenta la opinión del padre o solamente la opinión de la madre?
Yo la verdad tengo la opinión, creo que la menos polémica, y es que debería tenerse en cuenta solo el concepto de la madre. Es la madre quien va a tener el parto en últimas, pero de otra, o sea, también hay que tener en cuenta que el padre debe responsabilizarse de forma absoluta, siendo que la madre decida dejar a un lado, o sea, el embarazo o sea que la madre decida tener al niño. Si quieren puede participar en los comentarios. Yo los voy leyendo mientras vamos llegando acá con Dani y con Jimena. Dani está un poquito más tardado. Pero bueno, unos más detalles alrededor de esta propuesta. Fue, ¿cuál era el nombre del padre? Era Juan Pablo Medina, de 25 años, quien recurrió a la justicia para intentar evitar que su novia, una estudiante de 22 con un embarazo de 7 meses, se sometiera a un aborto. Como saben, pues el aborto, entre tantos temas que, sí, ya llega Jime. To stream. Hola Jime, ¿cómo vas? Hola Carlitos, bien, ¿sí me escuchas bien? Sí, perfecto, perfecto, fuerte y Bueno, claro. hola a ¿Cómo te ha ido? todos. ¿Cómo te fue ahorita con lo que tienes que hacer? Bien, bien, bueno, digamos que Sí. era un tema un poco complejo, pero bueno, ya estamos aquí, ya Bueno, listo. nos vamos a concentrar en este Eso es momento. lo importante. Sí, sí, estaba viendo lo que estabas hablando, Vale, Carlitos, vale, Gili, listo, me perfecto. parece súper chévere el tema también. Sí, ¿cómo viste ese tema? ¿Cómo viste ese tema? ¿Qué opinión tienes tú? ¿Qué opinas al respecto? Yo pienso igual que tú, Carlitos. El tema Mm, aquí, pues, es un poco difícil, pues, porque obviamente salen como estas nuevas teorías, por decirlo de alguna forma, en la que el padre, pues, también tiene como potestad sí, sobre el tema. Lo que pasa es que creo que, pues, aquí sí se trata de hacer una diferencia lógica entre la biología, digamos, de nosotros las mujeres y la de ustedes los hombres. Entonces, realmente creo que sigue siendo, en este caso, sí vale esa diferenciación y creo que es importante que se tenga en cuenta que, pues, las mujeres realmente somos quienes podemos decidir sobre nuestro cuerpo. Además, imagínate, no sé, esa influencia que tiene el sentirse mal o el no querer tener un hijo o el no querer o el no poder, digamos, disfrutar otras cosas que la madre quisiera en realidad en la gestación, ¿no? Eso también tiene mucho que ver. Entonces, sí, si yo realmente no quiero tener algo que está dentro de mi cuerpo, sino que un tercero es el que me obliga, pues seguramente ese niño pues no nacerá en óptimas condiciones, ya sean, no sé si incide algún tema psicológico, pero sí puede incidir un tema médico. Sí, creo que si estamos pensando también en la vida que está por nacer, pues creo que eso también es válido tenerlo en cuenta. La salud de la madre, tanto claro. emocional, como psicológica, como física, pues debe ser también óptima para que pues el niño pueda crecer en buenas condiciones. Entonces creo que es un tema que pues existe, o sea, es decir, yo no estoy de acuerdo, o sea, yo si me preguntas a mí, creo que yo no abortaría, pero, Ajá, ok, pero es un bien tema que interesante. existe y que pues, que hay que revisarlo de alguna forma, ¿sí? El hecho de que yo no lo haga, pues no quiere decir que las demás tampoco. No, por supuesto, y también hoy vamos a estar hablando un poquito de ese tema de el feminismo con esta película que fuiste tú la que nos recomendaste, la de Sí, El Orden Divino, peliculota, a mí me encantó, me gustó bastante. muy buena. Eh, y es el tema, yo creo que está ligado un poquito también a la tara o no sé, como a un concepto anterior de que siempre es el hombre quien debe dar la autorización para que la mujer haga esto o haga aquello, tal vez disimulado o tal vez a través de una ley, porque pues se supone que va a ser ley, quién sabe, pues faltan debates, faltan muchas cosas, pero yo creo que, y precisamente, no sé, tal vez está un poquito ligado también al sector político de donde viene la propuesta, el Centro Democrático, que ha sido apoyado por el cristianismo y todo este cuento, pero sí, yo creo que la mujer debería tener absoluta libertad. Si me lo preguntas, yo creo que por acá me dicen, me afeité, en efecto me afeité, pero ya me afeité hace rato, Daroco se había perdido los directos. Ah, yo creo que la mujer debería tener libertad absoluta, pero aún así cuando ya hay ciertas causales, cuando ya reducidas las libertades de la mujer en este campo,
se pide una causal o un requisito adicional, que es el de que el hombre emita su opinión al respecto. De esto iremos hablando un poquito más a fondo mientras vamos avanzando en el directo. Dani todavía no llega, ya está a 2 minuticos de entrar. Dani, que es nuestro especialista en historia del derecho, historia mundial, que lo requerimos acá en este directo, que llegue pronto. Por acá van participando a Juan David Nariño, amigo mío, gracias Naro por estar acá presente. Sí, asimismo que los dos estuvieron de acuerdo en tener relaciones. Pues me da la impresión, no sé, si tú crees que ambos Naro, o sea, te hago la pregunta, Naro, que ambos deberían tener la opinión en si va a abortar la mujer o si tú crees que solo la mujer debería tener. Me da la impresión que es que quieres que sea ambos, bastante respetable, también se entiende. Edison Monroy, también un amigo acá del barrio, comenta, sí, puesto que es una relación de pareja en donde las decisiones se deben de forma mutua. La ley estipula casos excepcionales para el aborto sin justa causa, pues debería ser un mutuo acuerdo y tener el consentimiento de la pareja. Bien interesante, porque pues entiendo también esa posición desde un punto de vista en el que puede que ocurra un caso como en el del año pasado, que el hombre tenía sumo interés en que naciera el bebé y la mujer no, y fue todo este no saber qué hacer. Ya llegó Dani. Esto no fue todo este no saber qué hacer el que ocasionó que se cometiera un aborto al 7º mes, que en eso sí yo particularmente no estoy tan de acuerdo, que ocurra Ya un muy aborto en una avanzado. etapa tan tardía. Bien, le pregunto a Dani. Dani, ya. Mientras tanto, sigo leyendo acá los comentarios. Xiomara, muchísimas gracias por volver. Concuerdo con Jime, deberíamos poder decidir en nuestro cuerpo teniendo en cuenta que nosotras llevamos la totalidad del embarazo. Un hombre no gesta, un hombre no va a parir por nosotras. Por supuesto, sí. Yo creo que se deja de lado un poquito que una mujer, como lo dice Jime, yo creo que no soy el indicado para explicar esto, pero como lo dice Jime, es la que pasa por un montón de cambios en la etapa de embarazo y es ella la que debería al final y al cabo tener la decisión final. Bienvenido, Dani. Dani, ya estás en el directo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue con Bien, ¿Te fue bien, Dani? ¿Todo ok? ya, todo bien, ya. Sino que estaba llegando, entonces estaba arreglando el computador y eso porque lo tenía apagado. Pero bien, todo bien. Bueno, listo, Dani. Dani, te cubro un poquito ¿Estás un poquito entrecortado o soy yo? entrecortado. Yo también te veo un poquito entrecortado. Okay. Entonces, para que vayas mirando si de pronto con tu conexión Mira a está ver si bien. es el internet. En cuanto a vos, bien, pero la cámara sí se te nota un poquito entrecortada. Vamos a ver, ¿ya? ¿Es mejor? Ya, Sí. muchísimo mejor, muchísimo mejor. Fabián Cabana, que también parcero mío. Yo creo que la mujer debe tener completa libertad finalmente su cuerpo. Sí, yo también estoy de acuerdo con esa opinión. Dani, estábamos aquí opinando acerca de este tema. Mientras ustedes llegaban, ya vamos a pasar a hablar de las películas. Estamos opinando sobre el tema del aborto, de este requisito adicional con el que el Centro Democrático presentó una nueva propuesta de ley, queriendo que el hombre también se vea incluido en la decisión final de si se aprueba o no el aborto. ¿Tú cómo ves esta propuesta? ¿Qué te parece? ¿Qué opinas al respecto? Yo tomo, o bueno, lo que voy a decir no son palabras mías, es de un profesor que yo tuve. Sí. O sea, esas cosas creería yo, bueno, él lo hacía con énfasis sobre todo es a las peleas entre parejas y eso. Él decía que eso no lo debía regular el derecho penal, que eso eran problemas que se arreglaban dentro de las sábanas. Yo tomo esa definición, pero para esto. O sea, yo creo que legalmente la mujer no debe tener ningún tipo de permiso por parte del hombre, bien sea papá, esposo, novio, o sea, su cuerpo, y ellas Sí. verán qué hacen. Lo que dice Xiomara, lo que dice Jimmy, que acaban de escuchar, son las mujeres las que tienen el bebé, son las mujeres las que lo gestan durante 9 meses, son ellas las que sufren los dolores, son ellas las que tienen los antojos, son ellas las que no pueden dormir, y al final son ellas las que tienen el bebé. Yo creo que sí debe haber una comunicación, porque también
ejemplo, yo me pongo en el papel de papá, yo soñando con tener un hijo, acordamos tú y yo que íbamos a tener un hijo, lo que fue el caso hace poco, pero los papás de la muchacha la presionan, la presionan y la presionan y la hacen abortar. O sea, yo creo que ahí el hombre también debería tener derecho de decisión, pero extralegalmente. Eso se tiene que arreglar es familiarmente, dentro del núcleo familiar y no tener nada legislativo. Podría darse que para estos casos una especie de conciliación, pero que no sea la última palabra, que sea algo así como un requisito de procedibilidad. Ve bien interesante lo que propones, Dani. Sí, en últimas es complicado. Dani, te nos fuiste un momentico, Sí, revisa tu sí, conexión. Mientras, pero ya. vale. Bien interesante las dos posiciones. Yo creería que, pues bueno, el debate se va a empezar a dar. Yo creería que este tipo de temas no tienen que tener más trabas, más tal vez intervención de la burocracia, me da la impresión. Pero bueno, estamos hasta ahora en la etapa de proyecto de ley. Ahora sí, pasando al tema de hoy, a lo que nos compete, como les decía, bueno, Diego Pachón también nos alcanzó a comentar, completa autonomía de la mujer para decidir sobre su cuerpo. Pues sí, sí, yo creo que yo también estoy de acuerdo con esa posición, la verdad. Ahora sí, con las Perdóname, películas. Carlitos, mi papá también había dicho por ahí, claro, de ser tenido en cuenta, es un integrante de la pareja, pero ahorita hablamos, papá. Ah, No, y bien interesante porque también depende, yo creo ahorita que hay hablamos. muchas cosas porque pues hoy se ve que para nadie es secreto que hay relaciones pues de una noche, ocasionales, en las que tal vez la responsabilidad que se tiene por algo futuro es muy reducida, mientras que si hay parejas que buscan un futuro común, en las que de pronto el debate si se tiene un hijo o no es un poquito más complejo, ¿no? Pero bueno, ahí Puede está, ser, pero ahorita hablamos. sí. Ah. Listo. Ahí está sobre la mesa el tema. Hoy vamos a estar hablando de derecho y religión. Hoy vamos a estar hablando de derecho y religión, como vieron en los estados de todos, de Jimena, de Dani, en Instagram. Muchas gracias por estar acá. 18 personas. Vamos a empezar de una. Vamos a empezar con la primera película, que es El exorcismo de Emily Rose. Yo creo que es una película que bastante gente se ha visto. Yo ya me la había visto y creo que ustedes también se la habían visto, ¿cierto, muchachos? Sí. Yo, Sí, en efecto. Dani, tu conexión está molestando. sí, pero yo los veo y los escucho bien, pero yo no me veo bien. No, No, más, más o está menos. trabadito. En el sentido tecnológico de la palabra. Ya me veo mejor. Ya. Sí, ya, ahora sí. Listo. Muchísimo mejor. Entonces, El exorcismo de Emily Rose, esta película que la verdad, cuando no sé si la vi en cines, creo que no, pero cuando la vi por primera vez pensé que iba a ser una película de miedo, de suspenso, súper densa y de todo. Al final no, es una película bastante, pues tampoco, no es feliz ni nada por el estilo, es más una película súper, tiene elementos de miedo, pero también es un drama jurídico y nos cuenta la historia de esta joven, Emily Rose, que se ve poseída por el mismísimo Satanás. Una escena bastante fuerte en la que se revela este hecho, spoiler alert, qué pena, pero esto está lleno de spoilers. Y pues esta chica, en lugar de elegir un tratamiento médico, elige ser exorcizada por un padre, iglesia católica, ¿no? Y al final muere. En consecuencia, al padre lo mandan a la cárcel en espera de un juicio para comprobar si fue él el causante de su muerte, y ahí es donde empieza todo este debate entre religión y derecho, entre ciencia y religión, también está involucrado. Antes de empezar acá, les quiero hacer una pregunta a las personas que nos están viendo, y es que ¿ustedes qué creen? ¿Que la religión debiera tener una influencia fuerte en el derecho, una influencia moderada o absolutamente nula? ¿Cuáles son las perspectivas que ustedes tienen? Yo creo que en un estado, más que todo el tema jurídico y constitucional de esto, ¿qué opinión ustedes tienen al respecto desde sus creencias? Colombia es un país donde la religión mayoritaria es la religión católica. Entonces, ¿qué creen al respecto? Muchachos, ¿ustedes qué les pareció la película, Jime? ¿Qué opinas acerca de la película? ¿Te gustó? ¿Qué opinión tienes al Bueno, respecto? o sea, también spoiler, para mí la película es mala. ¿Sí? ¿No te gustó?
A mí nunca me ha gustado esa película, o sea, de hecho, también me pasó lo mismo, o sea, fue como cuando yo la vi, pues era chiquita, y entonces Sí, todo el mundo decía, no, esa película es terrible, sí, sí, durísima, sí. la vi fue como, nada, o sea, y además tú miras en Netflix y dice que es para mayores de 13 años, o sea, que pueden ver las dos, en serio, es familiar. Sí, 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 te entiendo. O sea, no, Pero sí es interesante, sí, o sea, esa parte pues obviamente no es tan buena la película, pero sí es interesante ya cuando uno la mira como con el objetivo de hacer un análisis, ¿no? Sobre ella, que es en este caso lo que hice. Em, y pues me parece muy chévere lo que tú decías, como esos tres ámbitos. Entonces ahí vamos a ver muy relevante el tema de lo que significa en realidad ser exorcizado, que no es solamente como la parte religiosa y ya, sino que ellos también mezclan mucho como la parte antropológica, como los sí, motivos por sí, los cuales una persona puede llegar a tener este tipo de situaciones y demás, y la parte científica, que obviamente está en todo el tema de los médicos, los psiquiatras que dijeron que ella en realidad estaba sufriendo esquizofrenia con psicosis y cositas así, parecidas. sí, sí, Eh, sí, y obviamente la parte del derecho la que por pues a la supuesto. abogada le toca sacar como todo un arsenal de argumentos no jurídicos, pero a la vez intentándolos Ujú, pasar por el tema jurídico para que los jurados allá pues pudieran como tomar la decisión que finalmente tomaron. Creo que sí por es, supuesto. viéndola desde ese punto de vista es chévere, además porque me atrevo a pensar que ese no debe ser el único caso que existe así, ¿no? Creo que alrededor del mundo, de pronto sin tener la información nosotros, pero creo que alrededor del mundo pueden pasar situaciones parecidas. Claro, por supuesto, sí, Yo total. personalmente soy creyente, no creo que no soy como la católica más fiel, Acérrima. sí, pero soy creyente, yo oro mucho, yo sí soy, pues obviamente creo mucho en Dios y todos mis proyectos y mis cosas las dejo en manos de Dios también en muchos temas, entonces creo que sí puede haber como esa dicotomía entre estos dos frentes, por decirlo así. Claro, por supuesto. Dani, ¿tú qué opinas acerca de la película? Yo sé que a ti no te gustó, pero Dani, fun fact, Dani se la ha visto 7 veces. Entonces, ¿tú No qué sé por qué, piensas? No, o sea, para mí es mala. Sí, Me la he visto 7 veces, no porque yo quiera, sino porque donde yo estoy se la están viendo o algo así. ok, Yo también pensé que iba a ser diferente la primera vez que me la vi, pues yo estaba muy niño, tenía como 11 12 años, no recuerdo bien, ok, recién salida, sí, pero yo pensé que iba a ser diferente, o sea, yo en mi cabeza tenía El Exorcista del setenta por y tres lo mismo, sí, que ese es total. un peliculón, o sea, eso sí es una película de verdad, Sí, y yo pensé que iba a ser algo así, como una, digámoslo así, como un remix, pero no, no, para nada, decepcionante. Pero lo que dice Jiménez, analizándola bien desde el punto de vista Dani, analítico, te nos fuiste un poco. sí, Dani. ¿ya me veo mejor? No. Pues te oímos, la imagen está mal, pero Ah, te ya, creo. escuchamos. Tu opinión sigue ahí, entonces dale. Es Dale, que sí, sí, creo que dale. no es mi internet, sino mi computador, porque algo le pasa a este computador y es que recién lo prendo. Funciona hasta el 100% la CPU y luego ya baja al 14 15%. Entonces Dani, yo ¿y no creo que tienes es tu más. celular? ¿No tienes tu celular? Creo que a ti te va mejor desde el celu. Sí, pero pues ya que ya sí acá. ¿Ya me ven bien? No, sí, ya estás bien. Sí, ya. Cuéntanos, a ver, la película. ¿Te obligaron a verla? No, no, ¿Tienes? la ¿Fue primera vez rara? la vi porque quise, el resto sí es porque alguien la estaba viendo y pues me senté y me engomé. Sí. Pero, o sea, lo que dice Jime viéndola desde un punto de vista analítico, Ujú. la película tiene ciertas cosas que no son tan así, que yo entiendo que, que, Fercho, que yo entiendo que, o sea, el director en algunos momentos de las películas se toma libertades para poder hacer las cosas que vaya por el domicilio, Carlos. Ya pasa. El Acá siempre director, suena algo. A mí siempre me suena algo. La alarma, el reloj. Sí, siempre. Continúa. esto, entonces yo creo que se me olvidó dónde iba. ¿Dónde iba? Ah, ya, ya, El ya, ya, ya. análisis.
Sí, o sea, yo creo que el director se puede tomar ciertas libertades, pues como para darle más tema a la película, pero no es tan así. O Sí. sea, tiene ciertas imperfecciones. La Iglesia Católica, que ahí es un cura católico, pues porque, no sé, Carlitos, si ya lo dijiste, eso se inspira en una historia real de una Ah, muchacha sí. alemana, Ujú, ujú. católica. Eso lo hizo la Iglesia Católica. La Iglesia Católica no es muy dada a hacer exorcismos, eso es más a las iglesias evangélicas, cristianas, que uno está en el local, en el garaje donde tienen sus iglesias y un momento a otro la señora al lado se cayó al piso y comenzó a retorcer y dice, uy, como qué pasó aquí, se arma severo poco. O sea, la Iglesia Católica es totalmente diferente. La Iglesia Católica es como, digamos, la última ratio. Primero tiene que pasar por médicos, especialistas, Hay psicólogos, procedimientos. psiquiatras. Sí. Exacto. Cuando la Iglesia Católica, cuando autoriza un exorcismo, es porque ya pasaron todos los filtros médicos y los médicos dijeron, ¿sabe qué? No sabemos qué tiene esta muchacha. O el muchacho. Los psicólogos igual dicen, no sabemos qué tiene, está bien. El Y ahí sí psiquiatra proceden está con el bien. exorcismo. Ahí sí ya entra la Iglesia Católica. Ok, no Entonces, sabía. La verdad es que no sabía. eso lo dice, pues son los concilios, creo que son los de la Iglesia Católica, y en el ritual romano, que fue que lo hizo un papa aparte, y en las políticas, digamos, las internas de la Iglesia Católica, dentro del derecho canónico, para que la Iglesia Católica haga un exorcismo, son curas especializados en eso, o sea, no es el cura de la iglesia de la esquina, esos Sí. son curas Ujú, especializadísimos en eso, ujú. que estudiaron en Roma Digamos demonología. que en la película se toman como licencias dramáticas. Exacto. Sí, 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 porque es total. que sí, y precisamente ¿por qué? Porque el que hace un exorcismo, el man debe tener mínimo unos 15 años de estudio en Roma, porque No, tienen que estudiar una manada de sociología, psicología, tienen que estudiar una manada de vaina. Y un exorcismo No por debe la ser Iglesia fácil. Católica nunca puede estar el cura solo. Siempre debe haber unos testigos y un médico. O sea, ese es requisito esencial para la Iglesia Católica. Debe haber un médico presente, cosa que pasa en la película, pero solo en la primera parte, pero como para darle trama. Entonces sí, yo creo que ahí se toman ciertas libertades. En la vida real al cura nunca lo meten a la cárcel, pues porque la Iglesia Católica se cuida muchísimo de eso. sí. Pero aparte de eso, desde ese punto de análisis es entretenida para verla como para pasar el rato. Sí, vale la pena, pero no vale la pena repetirla. Ok. Menos OTS. A mí en lo personal me gustó. Me gustó bastante la película. Pero bueno, paso a hacerles la pregunta, porque, o sea, la segunda película sí tiene como un eco más grande en el tema como religión y derecho. Y acá es mucho más reducido, es como una sala judicial, un caso aislado, de que pasó esto, que pasó aquello. Yo creo que tú, Dani, la respuesta a lo que voy a hacer es un poquito obvia porque ya lo acabas de decir, y es que ustedes creen que en un juicio, en una sala, en un juzgado, es posible uno argumentar de la manera que esta abogada llegó a argumentar, o definitivamente es muy salido del zarzo y yo por lo menos yo creo que no. Es decir, no es posible argumentar desde esa perspectiva como tan pseudocientífica, pero ustedes qué piensan, Jime, que tú eres creyente, o sea, como que tú tienes esa perspectiva desde el fiscal quería meter al padre a la cárcel, pero era una persona creyente. ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú cómo ves ese tema? Sí, yo creo que, o sea, a mí de verdad creo que ya ahorita analizando y viendo la película para hacer el análisis, los alegatos de la abogada para mí no estuvieron bien. O sea, el fundamento que ella le dio creo que fue muy rebuscado, creo que el tema fue muy, no sé, o sea, ella termina diciendo como, aquí no hay hechos, ¿sí? Los hechos en realidad no, Ah, sí, que hay que no acá no hay hechos, sino son, posibilidades, algo así. exacto, no son razonables para tomar una decisión. Sí, Entonces, quedémonos con las posibilidades. Entonces, pues, una posibilidad puede ser que ella ya estaba poseída y por eso le pasó lo que le pasó. Entonces, creo que, no sé, el argumento ahí jurídico no me suena mucho. Me gustó, por ejemplo, la parte en que la abogada ya un poco en su desespero, de pronto llama como testigos a la señora, esta antropóloga, bueno, que tenía como otros estudios, eh,
y pues esta señora da como todo su conocimiento, su pues experiencia en estas situaciones, las da un poco desde la perspectiva pues que ella la conoce, ¿no? Pero creo que más allá de eso, los argumentos para mí pues, fueron flojos, o sea, la verdad. ¿Sí? Yo me iría más de la parte de, que les digo, la parte También sé que que toma el jurado se nota un poco como el, eh, pues esa parte religiosa de la comunidad, ¿sí? Porque yo creo que sí, finalmente la abogada aboga, valga la redundancia, por decir, ay, pero es que es un padre, ¿sí? Es una buena persona, tal vez como eh, propiedad, algo por el sí, estilo. como que él no va a hacer nada malo, él no es un peligro para la sociedad, o sea, más que todo por eso, porque pues finalmente la decisión es como, sí, es culpable, pero pues ya cumpliste tu pena. Sí, Entonces yo creo que para mí los argumentos que da la abogada son flojos. Yo en una situación así creo que, o sea, no tengo nada que hacer, o sea, ya, no, ¿quién me va a creer a mí muy que esto es un difícil. exorcismo? O sea, creo que es muy complejo, ¿sí? Y digamos ahí también llevándole un poco como el análisis un poco más grande, no solamente en esos hechos, la influencia de la religión en esta parte para mí es clara y es en el sentido en el peso penal, no solamente allá, sino acá. Hemos Sí, metido tanto eso, ¿sí? No la parte religiosa, digamos, de lo que yo considero que está bien o de lo que yo considero que está mal, porque moralmente así se determina, sino el hecho, por ejemplo, de que antes entonces teníamos que jurar sobre la Biblia, o el hecho de que, por ejemplo, antes teníamos que nos decían como usted no puede mentir si es testigo porque Dios lo está mirando, sí, en eso me corregirá sí. Dani, que creería que, pues obviamente tú sabes mucho más que yo en ese sentido, pero como Y en fíjate, ese, sí, sí, dime. Jime, en ese orden de ideas, le hago la pregunta a Dani, pero como que te la cambio un poquito. O sea, teniendo en cuenta que sí, los argumentos de la abogada son súper pobres y todo Sí, este tema de la influencia de la religión en las leyes, imaginemos un caso, o sea, no voy a puntualizar, pero Dani, imagínate un caso en el que una persona prefiere un mandato religioso, o sea, que ocurra algo similar a lo de la película. Alguien que prefiere el mandato religioso o el mandato de un padre y se ausenta de lo que prescribe la ciencia, el método científico. ¿Tú cómo ponderarías ese conflicto entre las creencias religiosas de una persona, dejando a un lado todo este tema científico y casi que llegando a la muerte de una muchacha? ¿Cómo lo ves desde ese punto de vista, Dani? Eso ya existe. O sea, los testigos de Jehová, por ejemplo, ellos tienen prohibido recibir transfusiones de sangre. Si ellos están muriendo y se van a hacer las transfusiones, los judíos los también. fanáticos, los fanáticos prefieren morirse. O sea, yo creo que yo siendo testigo de Jehová normal, creo en mi religión, esto, llego a tener un accidente y necesito una transfusión, o sea, chao religión, yo me quiero salvar, es mi vida, es el instinto de supervivencia. O tu hijo o tu mamá, por Exacto, ejemplo. Ah, exacto. Pero hay personas bastante fanáticas, bastante metidas en eso que ellos dicen. Yo tenía una amiga que era testigo de Jehová, ella me decía, yo prefiero morirme a no que me hagan transfusiones de sangre, porque es que el pecado está en la sangre. Y si a mí me pasan la sangre de otra persona, me pasan el pecado de esa persona a mí y no va a tener salvación. Entonces Ok, yo creo, eso ya depende. Si la persona está consciente, yo creo que esa persona tiene derecho a decidir por temas religiosos si quiere o no quiere. Cosa diferente a que sea una persona que la influencia, puede ser familiares o no. Y es más, los médicos, no lo sé, no estoy seguro. Si alguien lo sabe y me puede corregir, creo que los médicos no tienen que pedir autorización para hacer transfusiones. Si tienen que salvar la vida, la hacen sin importar la religión de la persona. La persona está consciente, la tienen que salvar, la única es una transfusión, este es Jehová, me importa 5, la salvo. Fin, es mi deber como médico, salvar una vida. Ya si no ok. le gustó, me puede mandar, ya un juez ponderará eso y acordémonos que la vida Ok, es un muy... hablemos de ese punto, hablemos de ese debate de me metieron sangre de otra persona y soy testigo de Jehová y me salvó la vida. Pero no, yo prefiero morirme y prefería haberme muerto antes de que usted, médico, me hubiese
¿cómo es la conjugación del verbo ahí? Transferido. Transferido sangre de otra Transfundido, persona, ¿será? y no sé, y llega a las instancias judiciales y tú tienes que defender al médico. ¿Cómo harías ahí? O sea, teniendo en cuenta que es las creencias de otra persona, ¿cómo llegarías en ese punto a un juicio? Yo soy muy de ejemplos. Entonces yo Sí, digo, y pondría al médico, lo pondría, lo subiría al estrado. O sea, eso es muy, dicen los penalistas, que uno subir a su propio cliente a un estrado es un suicidio. Yo creo que en ese punto yo me arriesgaría y le diría, doctor, si usted, una persona, se botó a un quinto piso porque se quería suicidar, ¿usted no la salva o no la salva? Teniendo de presente que la voluntad de la persona que se suicidó, que dejó una carta de suicidio, era morirse. los ¿Usted la salva o increíbles, no la salva? que el man se iba a suicidar y Mr. Increíble. Exacto. O sea, que si el man Sí, el que lo médico lo demanda por no salva, dejarlo suicidar. si Y el lo médico demanda. salva al suicida y el suicida lo puede mandar por haberle salvado la vida, no. Y eso parte del derecho constitucional. Y el derecho penal también es una premisa. O sea, la vida es tan valiosa que ni tú mismo la puedes depender de tu vida. Y eso viene en un aspecto religioso, porque si nosotros Sí, nos ponemos a ver hacia atrás, los suicidas no eran enterrados en cementerios normales, los suicidios eran enterrados en cementerios libres, se llamaban, que era gente pecadora para dentro de la iglesia, dentro de lo que se salía de los cánones de la iglesia, y el suicidio es un atentado contra uno mismo, o sea, es la propia vulneración a su derecho, a su bien jurídico tutelado, el derecho fundamental más grande, que es la vida. Es tan grande que ni tú mismo puedes depender de ella. Es por esto que el papá de Matador tuvo severo escándalo, que la Corte Constitucional llegó a decir, o sea, si usted está consciente, usted puede decidir morir dignamente o no. Y ya eso es decisión personal. Entonces yo me iría por ese caso, por ese momento. Usted estaba muerta, digámoslo así, estaba inconsciente, no podía determinar si el médico tiene una obligación de medio, que es hacer todo lo posible que esté en sus manos para salvar a la persona, sin importar qué. Es la obligación de medio, a menos que haya algo mucho más grande que él. Es la y Tengo obligación ahí de dos medio. cosas. Si no lo hace, usted puede ir preso. Entonces, ahí haría ponderar y haría entrar la duda al juez. O sea, señor juez, si usted estuviera en el papel de médico, tuviera que salvar a una persona, ¿usted qué prefiere hacer? ¿Salvarla y enfrentar una demanda después por no dejarla morir? ¿O enfrentar una demanda por haberla dejado morir, por ir O en sea, contra sí, del como que juramento? ni por o sea, por ambos lados la Sí, puede Igual, dejar como ajá. de embarrar, ¿cierto? exacto. Y es el mismo juez el que va a ponderar y al final, pues el resultado va a ser obvio. Y ahí es interesante, antes de pasar con Jimena, ahí es interesante lo que dices, Dani, porque fíjate que respecto del suicidio, religión y derecho uno cree que es algo súper básico, pero son miles de temas. Y uno de ellos es el suicidio. Y suicidio sigue teniendo una idea un poquito ligada a la religión, tanto así al punto que tú lo dices, como que la vida no es algo subjetivo, la vida es algo que comprende al conjunto de la sociedad. Y en ese sentido, un médico tiene que salvar la vida de una persona que se haya querido suicidar. Pero eso se contrapone a lo que decía y a la opinión que de pronto ciertas personas ya pueden tener, que debe haber una separación absoluta entre iglesia y Estado. Y lo que pasa en la película, que se llega al punto contrario, que es, no sé, una juez muy open-minded que Sí, dice, no, además. acá sí hay sí hay una unión entre religión y derecho. Jime, ¿tú qué nos ibas a decir? Ahora voy a decir tres cosas, pero Dale. son puntuales. Una, me gustaría entonces que este tema sí lo tratáramos después, si les parece, el tema de la eutanasia, porque creo Total. que sí lo podemos abarcar desde varios puntos de vista, aunque yo creo que ya un poco la gente sabe más o menos lo que podemos llegar a pensar sobre eso, pero sí sería chévere hacer como un análisis sobre el tema. Eso por un lado. Dos, no sé si ustedes vieron en noticias, había un tema que me impactó mucho con todo esto del COVID. Em, Estos casos, si no estoy mal, en La Guajira, en los que, bueno, llegaba, se moría una persona de la familia, le hacían la prueba de COVID, la persona la llevaban a cremación
salía el resultado había sido negativo. Y la comunidad allá no permite la cremación de los cuerpos, sino que para ellos en su ritual también religioso, cultural, siempre tiene que ser pues la persona enterrada en su cuerpo, o sea, es decir, sin pasar por este proceso de cremación. Y les entregan las cenizas del muerto. O sea, dígame yo cómo le digo a la persona que Total. tenía todo el derecho, sí, en que nosotros como familias pues tenemos derecho, digamos, a decidir si queremos que nuestro familiar, ya el cuerpo de nuestro familiar, porque pues ya no es persona, ¿sí? Ya el cuerpo de nuestro familiar sea cremado o no sea cremado, entonces yo ya, ¿y cómo, o sea, cómo lo descremo? ¿Sí me entiendes? O sea, ya no hay posibilidad. O sea, la No, persona no hay termina, forma. o sea, No, ¿y yo cómo y no solo por indemnizo una ustedes. cosa de esas? O sea, obviamente aquí hay todos los montos que tú quieras y hasta un tope de lo que quieras, pero su cultura y su religión ya quedó mal, ¿sí? Y creo creo que este tipo de situaciones sí deberían tenerse en cuenta en algunos casos en los que eventualmente la persona siente que esto es parte de su vida, ¿sí? Que de pronto la mayoría de nuestra generación no sienta eso, o me atrevo a decirlo, o yo, por ejemplo, pues no encuentro ninguna diferencia entre una cosa y otra, eh, pues para mí da la misma, pero para una persona en la que su religión o su cultura es esencial, Sí, ¿sí? es Es correcto. parte fundamental de su vida, es un derecho fundamental también para ella. Entonces creo que aquí sí estaríamos entrando como a violentar, ¿sí? Más allá de lo personal y más allá Yo, Y ahí, yo ahí es opino donde de lo algo. vale, material. Dani, claro, ahí es donde Esto, lo vale que de dice pronto, Jimmy es muy cierto. Ah, no, dale, dale, dale. Dale tú y así ahí es pues ya donde digo. de pronto vale un ejercicio de empatía pequeño, porque para nosotros es muy fácil decir que el médico tiene nosotros que somos abogados, tiene la obligación de medio y tiene la Como obligación de, nosotros también, o sea, como sí, nosotros también la exacto, tenemos, no entonces. solo como abogados, sino Ujú. como yo también mi consideración personal es la misma que Dani, pero es muy difícil hacer ese ejercicio de ponerse en los zapatos del otro, a pensar en realidad qué es lo que siente él, su círculo familiar, su círculo social, sus creencias religiosas. Yo también debo confesarlo, yo soy una persona agnóstica, entonces yo no logro comprender eso en la magnitud que este tipo de personas puede llegarlo a sentir. Y es donde ahí, en mi opinión personal, donde el derecho y la abstracción, cuando digo abstracción, es como la generalización del derecho, de pronto puede dejar de un lado, y eso también implica un estado laico. Un estado laico es no favorecer ninguna creencia religiosa. Pero entonces nosotros nos vemos sometidos a un estado en donde como la mayoría es católica, pues muchas leyes se ven fundamentadas en esa creencia católica y pueden terminar afectando derechos de las minorías. Que uno dice Ujú. minorías, pues no, es mucha gente, solo que uno dice minorías como para efectos prácticos. Dani, ¿tú qué nos ibas a comentar? Eh, eh, precisamente yo estoy muy de acuerdo con Jimé y no, y lo que tú dices tiene razón, Carlos. O sea, la empatía no es lo mismo una persona que está acostumbrada, que su percepción de la vida, de la existencia, de ejemplo, los egipcios. Si los egipcios no cremaban a sus cuerpos porque ellos creían que en algún momento iban a resucitar y necesitaban el cuerpo en buen estado, por eso es que existen las momias. O sea, es como que tú le estés arrancando la creencia de Ujú, lo que una ujú. persona siente y piensa de un momento a otro. O sea, eso es duro, pero acordémonos que el bien general prima sobre el particular. O sea, yo no puedo Ok, permitir un cuerpo infectado de COVID, que es lo que está pasando en la costa, que le Exacto. hacen fiesta y le abren. O sea, solo porque respetar en la creencia a 7 personas, esas 7 personas se contagien, cada persona de esas contagie otras 3 Claro, personas. pero mira lo que pasó aquí. Aquí ni siquiera le habían dado el resultado y mandaron a cremación a la persona. Lo lógico sí, sería lo que tú dices. Por sospecha, digamos lo que lo hicieron. Exacto, exacto. Y la persona resultó negativo. O sea, imagínate la demanda, bueno, que yo pondría, ¿sí? Pues Jimena, yo no sé abogada si ellos para lo ponen, los no sé si guajes. ellos lo pondrían, pero yo pondría la demanda. Es que la situación es Acá compleja, o tienen sea, representante. eso pasara en Bogotá, uno dice, listo, puede mandar,
pero en Riohacha, o sea, nosotros no sabemos si de en acuerdo, de Riohacha acuerdo, sí, no, de tienen acuerdo. morgue, aunque sea. O sea, un No, médico ya no se puede son poner a unas estudiar. circunstancias diferentes, Ujú. exacto. Pero digamos que en mi sentido, o sea, si me pasara a mí, así como soy yo, creo que Sí, sí, Ah, no, sí, yo en total, de Bogotá, las, yo también, o sea, total. veo mi cuerpo, ¿no? O sea, Muchachos, pero, antes de continuar, unos comentarios que de la gente que comentó por acá. Xiomara, no todos sabemos que la religión, pero no, o sea, a la pregunta de si la religión debe influir en el derecho. No, pero todos ajá, sabemos que la religión indirectamente tiene mucha influencia en las leyes de los países occidentales. La iglesia aún ostenta mucho poder. Sí, en efecto, normativamente podemos ser Estado laico y en la práctica es algo muy, muy complicado. Edison, bueno, la religión y el derecho no se deben combinar. Para mí son cosas muy distantes sin alguna conexión. Pienso que hoy en día la religión ya se tiene algo como costumbre familiar. Pues sí, o sea, es que lamentablemente yo creo que tenemos ese, no, voy a llamarlo rezago, pero debe haber una palabra más apropiada, de que nosotros venimos de 106 años de una constitución en la que en nombre de Dios, bajo la autoridad, ujú, la ujú. potestad de Dios, tantas cosas que hoy en día siguen influyendo. El mismo Código Civil pues tiene mucha influencia de esta época y hoy en día sigue vigente. Gabriel, otro parcero mío, religión y política como agua y aceite, ¿sí? Hay gente que aboga por una separación absoluta, absoluta entre iglesia y Estado. No sé, a mí la primera perspectiva que también me da sobre el tema es esa, que debería haber una separación absoluta. Álvaro Andrés, hay una película que se llama El Soborno del Cielo, es colombiana, y trata de un suicidio en un pueblo de Colombia y todo el problema religioso que esto trae. Y eso es otra A cosa. ver, Nosotros acá como Bogotá, ¿tú te la viste, Jimé? no, pero me parece, o sea, ya con eso me parece que es chévere, Sí, o sea, no, total. Nosotros acá en debería, Bogotá tenemos de pronto un pensamiento un poquito más liberal, pero vaya uno a un pueblo aquí a menos de 3 horas y la opinión tiene que ser total. totalmente distinta, totalmente distinta. Listo, entonces vamos a esconder este comentario por acá. Opiniones finales acerca del tema. Yo creo que fíjense que uno hablando acerca de las cosas como que tiende a tomar una posición distinta. Al comienzo era como no absoluto respecto a argumentos religiosos en el campo judicial y fuimos hablando y fíjense que hay varios temas que todavía guardan relación con derecho y entre el derecho y la religión. Para cerrar ya respecto de esta película, muchachos, con todo este tema de lo que pasa en Colombia, con todo este tema, y para ir abriendo lo que de la siguiente película, ¿cómo ven ustedes esta separación entre iglesia y Estado? ¿Qué opinan ustedes, Dani? eh, preciso, Carlos, lo que tú decías, o sea, una constitución de 106 años, no es fácil sacar de la mentalidad de la gente la idea del Dios omnipotente, del Dios que todo lo ve, el Dios que todo lo sabe, del Dios que te juzga si tú haces las cosas bien y el que te premia si haces las cosas mal. O sea, no son solo 106 años. A pesar de que tenemos 106 años con la Constitución, acordémonos que son 400 años más de colonia, en donde la Iglesia Católica era el poder máximo después del rey. O sea, no solo viene esa constitución, viene desde los inicios de Colombia y desde la misma historia, no de Colombia, no digamos Colombia porque Colombia no existía, Colombia es un concepto nuevo, de América, digámoslo así, el concepto de América trasplantado del concepto de Europa de religión. Pero ahí es donde yo iba a decir, el derecho tuvo una transformación. Y pues todos los que estudiamos derecho sabemos que el derecho de hace 200 años era un derecho no basado en la ley natural como es ahora, sino basado en la ley teológica. O sea, las universidades enseñaban medicina, teología y derecho, fin, no, y filosofía, y la filosofía era pura escolástica. Santo Tomás, y bueno, y todos los filósofos de la escolástica cristiana. O sea, no es una historia, hasta ahora estamos saliendo del cascarón. Obviamente pienso yo que la división debe existir. Yo soy creyente, yo creo en Dios. Si me tuviera que definir de una religión, diría que soy católico, no practicante, pero pues Sí, soy católico. Pero yo lo veo más como por el lado de que la religión debe estar totalmente separada de la ley, pero no debemos olvidar que nosotros venimos como de 600 años en donde la religión era
el derrotero, digámoslo así, la brújula, la guía que nos No, es guiaba como en los... una evolución a la que todavía le falta. Exacto, todavía le falta muchísimo porque a pesar de que a nosotros la vemos una evolución de hace aproximadamente 50 años en Colombia, en Europa desde la Revolución Francesa, que fue un golpe durísimo, que fue Sí. que rompió todo, y más atrás la Reforma, y que ahí es donde yo quiero hacer énfasis, o sea, la religión siempre se ha utilizado para manipular a la gente, siempre ha sido así. Y hoy tenía una El opio conversación, del pueblo. Luis Fernando, que no sé, que yo lo vi por ahí en comentarios que estaba escribiendo. Hoy yo en mi Facebook hice el ejercicio, le pregunté a una persona creyente, venga, si la Biblia es la palabra de Dios, porque dicen que los hombres que escribieron la Biblia fueron inspirados por el Espíritu Santo, que esas son las palabras de Dios, pero que Dios los utilizó como herramienta para escribir eso. Entonces esa persona que es creyente me dijo, sí, eso es verdad. Entonces yo le dije, o sea que la Biblia hay que seguirla al pie de la letra, y me dijo, no, porque son metáforas y hay que interpretarla. Y dije, bueno, partiendo de ese hecho, o sea, ya parezco un pastor cristiano yo con la Biblia abierta, hay un capítulo de Deuteronomio, comenzar, ¿cómo era? Pero, ya, listo, 24, no sé, esto, vaina, ya no me acuerdo, creo que es ver capítulo Versículo. 24, versículo tal, o sea, dice, Sí. bueno, resumo, no lo voy a leer porque ya me parezco a Cash Luna, no lo voy a leer esa vaina, pero dice que si un hombre toma a una mujer virgen, le quita su virginidad, dice que no era virgen, la devuelve a sus padres y sus padres comprueban que sí era virgen, él tiene que pagarle una multa al papá de plata Ok, por deshonrar a su hija y me por hacerla acordaste de una quedar mal película. delante de todo el Sí, mundo. Pero sí. si la mujer es la que engaña al marido diciendo que ella era virgen y no era virgen, ella tiene que morir apedreada. Entonces yo digo, o sea, el hombre paga multa, la mujer tiene que morir. Eso es un Dios. Sí, O sea, sí, esa es sí. la ley de Dios. Y eso no da interpretaciones. Eso es exactamente y dice hecho por hecho. Y dice, no, Ahí va lo que dices tú tantas veces de que es una lectura de la actualidad con una cosa que se creó hace es que ahí tantos va años. el debate, Carlillos. Si Dios es el alfa y el omega, el inicio y el final, Dios no tiene ni inicio ni tiene final, Dios no tiene tiempo. Y si Dios no No, tiene es tiempo, importante. porque da una norma que en ese momento era exacta, pero ahorita ya no. Entonces ahí es donde yo entro, de verdad Dios, el Dios del Antiguo Testamento es un Dios malo, un Dios tirano, un Dios asesino, un Dios cruel, un Dios ególatra, pero el Dios del Nuevo Testamento es un Dios totalmente diferente, un Dios que perdona a todo el mundo, que ama a las prostitutas, a María Magdalena. Dani, y respecto de lo que nos estás contando, hay una película muy buena, debimos haber hablado de esa, pero a mí se me pasó, pero igual no es un tema como tan de toda la En película. lugar de El exorcismo. Sí, no, y es muy No, chistoso, no, no, es que allá voy, allá voy, allá voy. se llama La chica del dragón tatuado y habla de todos esos Ah, la he pasajes de la escuchado, Biblia la he escuchado. en los que se condena a la mujer, en Está en cambio al Netflix. hombre no, no, tal vez que son como cosas muy mínimas. Pero antes de seguir con lo tuyo, Dani, se me escapó un comentario, también es una posición un poquito más, digámoslo, radical, suena muy fuerte, pero como la división. Por supuesto que no, frente a la pregunta de la intervención entre religión y de la religión y en el derecho. Por supuesto que no, por eso somos un Estado laico en la teoría, aunque los recintos gubernamentales y, por ejemplo, Duque y Marta Lucía no dejan de meter a la Virgen en cuanta tragedia ocurre en Colombia. Sí, pues es muy cierto que constitucionalmente somos una cosa y como que en la práctica somos otra. Jime, ¿tú qué opinas? O sea, ya cerrando y repitiendo la pregunta que le hice a Dani, ¿cómo ves esta separación entre iglesia y Estado? ¿Debería ser más drástica, moderada? ¿Cómo lo ves? Yo me abro un poquito como a la explicación de pronto desde el punto de vista no solo católico, ¿sí? O sea, como bien lo dije al comienzo, pues yo soy creyente, pero tampoco me considero como la católica practicante de que voy y me confieso, de que hago la comunión, bueno, todas esas cosas, pues de pronto para mí ya no son tan, no las siento tan mías, ¿sí? Pero, por Sí, ejemplo, si nosotros nos vamos a abarcar, lo que pasa es que este tema es muy grande, entonces obviamente yo creo que lo vamos a volver a tocar en algún momento, pero
si yo me abro a otro tipo de religiones, ¿sí? O sea, si vemos un poco lo que pasa con lo que es todo el Estado, pues no sé si se dice así, pero sí, lo que es el Islam, lo que es el budismo, este tipo de religiones afectan directamente el Estado, o sea, directamente están desarrollándose cada una de las políticas y cada una de los temas sociales se están desarrollando es conforme a la religión y por eso hoy vemos como tantos estados que todavía no se han abierto a muchas cosas que de pronto aquí en Occidente ya tenemos. Que eso también yo creo que lo vamos a tocar ahorita con la otra película, pero ustedes ven todo lo que se configura detrás, por ejemplo, del Islam, entonces ya una vez uno piensa en el Estado Islámico o algo así, y uno ya dice, no, esa gente es terrible, o sea, esa gente supuestamente mata y se inmola por el Corán, o sea, ya es como una cosa como enferma, ¿sí? Y para ellos eso está bien, porque para ellos supuestamente su religión es la que los obliga a hacerlo. Entonces ya ahí es cuando uno dice, no, definitivamente la influencia no debe ser, no debe llegar a tal punto en que pues esté afectando en sí la construcción social, o sea, lo que nosotros entendemos como humanidad, ¿sí? Y desde nuestra parte, pues desde la parte católica es obvio que hoy todavía existe mucha influencia en todo lo que nosotros hagamos referente a nuestra legislación o a políticas incluso a veces ni siquiera de gama nacional, sino políticas en los pueblos. Creo que el año pasado también hubo un tema en un pueblo de que por decreto sacaron que tocaba tal día rezarle a tal virgen, bueno, algo así, que si no estoy mal. Fíjate. O sea, sí, es un tema obviamente que es muy cultural, pero que yo creo que nosotros debemos abogar un poco también por la percepción y la conciencia del ser humano como tal. O sea, yo no puedo dejar de hacer o no hacer cosas que moralmente están correctas o serían incorrectas, que la ley misma me lo está exigiendo porque por mi parte religiosa. Es decir, yo no creo que es difícil hacer como esa separación, ¿sí? Pero al mismo tiempo o sea, se logra desde que nosotros seamos conscientes de nuestro papel dentro de la sociedad. ¿Mm? Ok. Independientemente si tú, por ejemplo, Carlitos, eres agnóstico, pues yo creo que si tú eres una buena persona y a pesar de que no haces lo que Dios diga, en el sentido en que, por ejemplo, si Dios dice no matarás, entonces pues tú no lo vas a hacer porque Dios te dijo, pero pues, o sea, sí me entiendes, o sea, existiría Sí. como ese choque entre ambas concepciones y creo que actualmente pues es obvio que todavía tenemos mucha influencia. No sé si una mala influencia, creo que ya estamos dejando de lado un poquito esa parte. Creo que ya en Colombia sí ha podido progresar un poco en ese sentido. Obviamente con los gobernantes que tenemos hoy en día, pues es más que lógico que todavía nos falta, Sí. pero creo que nosotros, por lo menos en nuestra generación, hemos entendido que no es que una sea enemiga de la otra, no es que el Estado o la ley o el derecho sea enemigo de la religión ni viceversa, sino que es un tema de un complemento justo, de un complemento equilibrado, en Ok. el que uno no tiene por qué influenciar al otro porque sí, sino creo que es un tema de conciencia humana, por así decirlo. Sí, tal vez como un equilibrio también, pues de pronto también es por ese lado, que como que todo extremo es malo. Carlitos, Dime, eh, Dani. se me acabó de ocurrir algo con lo que dice Jime y respecto a la película. O Sí, sea, una nueva interpretación. No, yo como abogado, yo podría utilizar el argumento que utilizó la misma abogada, pero por otro lado, o sea, es en algunos momentos comprobado lo de los tratamientos paliativos, no curan la enfermedad, pero sí lo hacen sentir más tranquilo. O sea, si una persona dentro de su sociedad, como era la muchacha esta película, católica, creyente, cree que está poseída, una droga la está volviendo nada y ella se siente mejor siendo exorcizada, yo como cura eh, rechazaría eso sabiendo que a pesar de que si está enferma no la puede ayudar para absolutamente nada, o cosa aparte porque yo sí creo que esa muchacha estaba poseída, yo he visto cosas, muchas cosas en mi vida que ustedes ni se imaginan, pero bueno, eso ya es tema de otra vaina, pero yo sé que eso existe.
Esas cosas existen, esas cosas se ven, esas cosas se sienten. Me dirán loco, no sé, pero yo lo defiendo porque yo antes era una persona muy lógica, muy racional, pero me he dado cuenta de cosas que uno como que lo ponen a dudar y dice, oiga, el mundo espiritual sí existe. Entonces Para mí también existe. y ahí viene el debate de la película. Si para esa persona el mundo espiritual lo es todo, no se podría utilizar el exorcismo no como una defensa de la única solución que existía o de una nueva solución desde el punto espiritual, sino desde el punto paliativo, como si yo le doy a una persona con cáncer, ejemplo, las abuelitas, no, que si usted está enfermo, tómese una aromática, que la aromática lo calma. En Colombia todo lo quieren calmar con aromática. Una persona puede estar nerviosa hasta los dientes, vuelta nada. Ejemplo, acabaron de matar a su papá al frente de usted y en vez de llevarlo a una clínica o calmarlo, darle apoyo, no, tómele una aromática. Y la aromática la calma. Y hay gente que dice, no, yo me tomé la aromática y me calmó, me tomé la aromática y pude dormir. O sea, una aromática no le influye a usted nada en su cerebro, Y pero fíjate, usted desde el punto de vista, desde su pensamiento, sí, me sirve. exacto, y no, y fíjate que a eso es donde quería llegar, que probablemente para mí, o sea, yo que soy una persona agnóstica, yo no crea en un plano espiritual y tal, entonces para mí es muy difícil comprender la perspectiva tal vez que utilizó la abogada en la película para defender al padre. Pero ustedes dos, por ejemplo, son capaces de reconocer que hay un mundo espiritual, que hay cosas de que por lo menos a mí no me pueden calmar, pero que a otra persona sí logran cierto cambio, cierto, lo que tú dices, es que ni siquiera, si a mí me logra calmar, puede ser solo el placebo y no acaba ni siquiera siendo paliativo, porque paliativo es como por el momentico. Si en realidad lograsen calmarme, pudieran llegar a tener una respuesta adecuada frente al caso, no sé, como por decir una u otra cosa. Pero entonces, es como ese querer del derecho de ver las cosas desde un solo punto de vista Exacto. cuando hay Eso iba a múltiples. decir. Cuando Ajá, hay eso iba a múltiples. No, y decir. es Es que que la no se misma trata de vida lo decir dice. no, perdón, Dani, sí, es que no se trata de decir no o decir sí. Sí, se Sí, trata exacto. de decir, pues depende, Son dos cosas como diferentes. decimos Ahora, nosotros. entonces, les hago la Depende. siguiente pregunta. ¿Ustedes como jueces hubiesen condenado al padre o lo hubiesen liberado? Con ese alegato tan malo de la abogada, yo lo hubiera No, pero condenado. entonces, o sea, con lo que hemos alegado nosotros acá, ¿tú cómo la ves, Jimmy? ¿Tú lo hubieras, con lo que hemos dicho acá? Hijo, pucha. Ve pensándolo, Dani, que de pronto Pues si lo ya tienes aterrizamos una al caso colombiano, pues en Estados Unidos el que toma la decisión es el jurado. Y lo que No, hablábamos no, la no, otra no, vez, no, no te estoy preguntando eso. ¿Tú cómo fue? ¿Harías obviamente, si me dan una absolverlo vaina así, o lo condenas? yo lo condeno. Ok, Yo lo ok. condeno. A pesar, tú también lo condenas. Ujú. Sí. Ok. Sí, porque es que el diablo no se puede traer a preguntarle, a hacer un interrogatorio, ¿usted poseyó a la muchacha? O sea, no. Hay un capítulo de South Park en lo que pasa algo similar, que hacen una demanda medio, güey. Hacen como una demanda a un muerto. Y en Los Algo Simpsons, ¿no se Pero acuerdan ojo, de Juana de Arco? Cuando ojo ahí llaman a Dios a una declarar. cosa. Dime, ¿qué nos Ah, vas a sí, decir? sí, sí. En Los Simpson también hacen eso. Ojo, una cosa, el Sí, delito por el cual él fue condenado era un homicidio por negligencia, lo que nosotros conoceríamos entonces como un homicidio culposo, ¿sí? ok, sí, Sí, o sea, yo ahí sí lo condeno. ¿Por qué? Pues porque ahí en ningún momento muestran si lo que el padre hizo fue lo que hizo que, o sea, es decir, si la conducta, si el nexo causal, como nosotros hablamos, sí, sí, sí. en realidad fue una negligencia de parte del padre. O sea, negligencia en su procedimiento, Ok, ¿sí? A mí me parece, o sea, si yo trato de negligente a un médico, ¿sí? O trato de negligente a un abogado, es porque dentro de su proceso o dentro de su procedimiento, el deber de ser de ese procedimiento, él actuó negligentemente. En ninguna parte ahí se dice como, sí, es que el proceso del exorcismo estuvo mal hecho y por eso fue que se murió. No, ahí lo que dicen es como, pues el tipo la obligó supuestamente a no seguir con el tratamiento médico, pero ahí la negligencia ahí se me desdibuja un poco, a mí, ¿sí? Dime O sea, yo, ok. de lo que yo entiendo por negligencia. Entonces, pues yo no tengo cómo condenarlo por algo que ni siquiera me probaron en ningún momento, porque es que no hubo una prueba sobre qué le Fehaciente. pasó, o sea, no hubo una prueba, ajá, sobre por qué se murió.
Ok, Yo creo Dani, que desde el ¿qué vas punto a de decir? vista legal, sí, Sí, sí hay nexo. ¿Y por ok. qué? ¿Por Porque qué? es que si tú te das cuenta, la familia es muy católica. El cura tiene la visión de líder espiritual y de guía. Si él Ujú, dice, ujú. no se tome eso, mejor el exorcismo, partiendo desde el punto de vista social de la familia y de costumbre, que lo que diga el cura es la palabra de Dios y es lo que se debe hacer porque es la representación de Dios, y ellos hacen caso, ahí el cura tenía el deber de cuidado, digámoslo así, específico, sabiendo que cualquier cosa que diga él lo pueden tomar en serio. Es Tiene como por autoridad. exacto, tiene una autoridad, digámoslo así, no jurídica, sino fáctica en la Pero es situación que, y en la familia. sí, no, de acuerdo, pero es que lo que la mató a ella, según lo que yo entendí de la película, lo que la mató a ella fue el exorcismo en sí mismo, no el hecho de haber dejado de tomar el medicamento. No, lo que la mató a ella fue no haber tomado el medicamento que decían los médicos. Pero O sea, fíjate, Dani, pero por no fíjate, tomar, Dani, se murió Dani, de desnutrición. sí, pero fíjate que ahí también, es que hay muchas aristas, porque la abogada en Es que cierto así es el punto, derecho, con aristas. Sí. la abogada en un punto de la película logra como contradecir a los dos psicólogos que van al estrado, logra contradecirlos, en el punto de que el gambutrol, que era la droga que esta chica se estaba tomando, puede que no Ujú, hubiese tenido el efecto deseado, no se sabía porque era acumulativo. Entonces, en ese sentido, no se sabe de forma absoluta si fue ¿cómo se llama eso? El dejar de lado el medicamento. No se supo si fue eso en específico. Sí, Ahí que es un ella punto. trató de poner sí, las es dudas que yo creo que razonables. ahí está, ajá, exacto, ahí es donde o sea, yo como juez me pierdo porque esa duda razonable para mí me queda como también un poco como en el aire, ¿sí me entiendes? O Y sea, eso lo tocan en la película, el tema no sé, de conocimiento de más allá de toda duda y de duda razonable. ujú, Por eso La misma es que abogada lo lleva, la la abogada se abogada, pega de ahí, sí, al la final, abogada mete el sí, sí, argumento. el alegato Exacto. final. Exacto. Bueno, chicos, ahora sí, listo. avancemos. Antes de avanzar, vamos a leer estos últimos comentarios. Edison Monroy, en ellos estoy muy de acuerdo con Daniel, aunque es claro que es muy difícil separar estos dos, por lo que hace muchos años nuestras leyes, nuestro derecho ha tenido gran influencia de la religión. Pero si ponemos un punto de comparación, hoy en día a lo que era hace unos 100 años, la religión ha perdido poder hacia el derecho. Ha perdido poder, pero yo no sé, no, Todavía le Nos falta. falta, pero creo no vale que falta. Pero sí, en efecto hay una ha menor avanzado en influencia. algo, Sí, claro. en efecto, menor. Gabriel se prendió. Uy, le llegó. Los vicarios. Allí le pregunta a Dios. Gabriel nos comenta, se prendió esta, asteriscos. A Luis Fernando, con quien Daniel mantenía también el comentario hoy en la tarde, manejan el discurso, lisonjear al pueblo para su cometido. Buenos cristianos no son Jesús, separa lo político de lo religioso en su gran camino como revolucionario. Y Santiago Barrios nos comenta, los testigos de Jehová no permiten transfusiones de sangre. Y era lo que hablábamos antes. Hablábamos Si ahorita. fallece el Ujú. paciente por esta razón, ¿cómo se juzga? Complicado, complicado. Yo creo que lo que dice Dani, el derecho es de aristas. Yo creo que el juzgado A y el juzgado B pueden estar al lado del uno del otro, pero este puede decidir en contra del médico y este absurdo. Depende, Carlillos. ¿Por qué? Cuéntanos. Porque si usted se da cuenta, para Tú usted, mantienes una posición bien absoluta frente a ese tema, me doy sí, cuenta. porque es que los médicos se cuidan las espaldas. Cuando tú vas a hacerle un procedimiento, así te ponen a firmar una declaración que dice autorizo a que me hagan este procedimiento y no sé qué, y autorizo todas las consecuencias que puedan venir de ellos. O sea, las consecuencias lógicas que puedan pasar. Si la Sí, persona está consciente, no quiere la transfusión, y esa misma persona firma un documento donde dice que por sus creencias, lo llamado objeción de conciencia, no quiere que le hagan transfusión de sangre, prefiere enfrentarse a un destino incierto, a morir. Yo como abogado alegaría eso y traería a colación la sentencia de la eutanasia en donde le da la posibilidad a la persona de decidir si quiere tener una muerte digna o no. En este caso podría ser lo de la transfusión. Y ya depende, si la persona quedó ok. vuelta a la transfusión, lo único que hace es alargarle la vida, pero no mucho, ya la persona ahí te podría tener la escogencia de morir dignamente. Depende. Con una declaración el médico se salva. No Es que sé, no depende, yo sé, lo veo no muy sé, no lo complejo, veo tampoco, no lo depende de veo tan muchas tabula cosas. rasa.
Sí, no lo veo tan absoluto, pero bueno, chicos, estamos ya hablando mucho de esta Ese creo que es película. otro tema Sí, de vamos, otro momento chévere también. el tema de la eutanasia y también hay varias películas para ver respecto del tema. Vamos a hablar de la segunda película que nos recomendó Jimena López. Síganla en sus redes sociales, Jimena López, y a Daniel Chinchilla 94 y a mí, Carverena, en No, Instagram. aquí, ¿cómo hago Muchachos, para decirlo? segunda, acá, no, al Aquí. otro lado, ahí, ahí. Buenos días. Entonces, segunda película, El Orden Divino, una película de Suiza del año 2017. Buenísima película, como de esas joyas ocultas que uno encuentra por ahí, la encontró Jimena. Esta película nos habla de un pequeño pueblo perdido entre las montañas de Suiza, una pequeña Qué comunidad romántico. en el año, sí, en el año de 1971, toda esta era de revoluciones en cuanto a derechos, esto ya lo hemos hablado, de los derechos de los negros, de los derechos de la mujer y tantas otras cosas. Pero entonces, ¿cuál es el contraste? En este pueblo sigue siendo súper tradicionalista, súper conservador, tienen una mentalidad algo retrógrada. ¿Y cuál es el momento político que vive el país? El país está viviendo una era de cambios en lo que respecta al voto, al derecho al voto de la mujer, porque se está haciendo campaña política para el referendo para incluir el voto a la mujer como un derecho, no sé si definitivamente constitucional, pero para aprobar el voto a la mujer. Y tanto es así, tanto es el retroceso de este pueblito, de este pequeño pueblo, que gran parte de la comunidad, incluida una mujer, están en contra del voto a la mujer, del derecho al voto de la mujer. Y en todo este revuelo nos encontramos a Nora. Nora es una ama de casa, está casada, es joven, trabaja como empleada en la granja del cuñado y vive bajo ese Trabaja. pensamiento, sí, vive bajo ese pensamiento, pero es como un pensamiento impuesto, porque pese a que ella respeta esas creencias religiosas, pero también costumbristas, en cuanto a que la mujer está, el lugar, el orden divino de la mujer es estar en una casa, ella en su interior, al igual que tantas mujeres en este pueblo, siente que debe haber algo más, que debe haber algo más allá de una casa, de arreglar las almohadas, de servir de desayuno a sus hijos. Y ahí es donde empieza todo el drama de esta película. Muy buena película, se la recomiendo. Y ya aquí pues empezamos con spoilers, entonces pues si se quedan, ya saben, ya van a saber de qué trata la película. Dani, antes de seguir con Jime, Dani, ¿qué pensaste de la película? ¿Qué te pareció? ¿Opiniones? O sea, yo creo que es la mejor, de las dos es la mejor, sinceramente. Toda la vida. Sí, Es muy buena. sí, O sea, yo no bueno, sabía esta película, no sabía que existía, y me la recomendó, la vi, me pareció muy buena porque está en YouTube. Sigue hablando. se Está en muestra YouTube. la lucha de las mujeres que en Colombia también se llevó a cabo, pero aquí no se nombra mucho. En Alemania, en Francia, pues Fercho, que está hablando ahí, él estudió filosofía, él sabe quién, debe saber quién es Rosa Luxemburgo y todas estas, Simón de Beauvoir, o sea, las duras del feminismo desde el punto de vista filosófico y político. Aquí en Colombia también la tuvimos, que fue María Cano, pero de ella nunca se habla, no sé por qué. Las feministas nunca la traen a colación, nunca lo he escuchado, pero me parece una película y que rompe un imaginario que tenemos, que es que en Europa todo es más avanzado que acá, en el Sí, 70, yo pensé 70 lo mismo. 71, Sí, que es ambientada la película a finales de los 60, principios de los 70, en Colombia ya el voto lo tenía una mujer. En, sí. en Suiza, que es un país del primer mundo, un país supuestamente desarrollado, un país neutral, la mujer no tenía derecho a votar. Entonces ahí se rompe el paradigma de que por ser Europa, por ser primer mundo, siempre son más avanzados. Segundo, un tema curioso aquí en Colombia es que el voto a la mujer lo dio un dictador. O sea, ¿cómo sería la sociedad conservadora, cerrada y retrógrada que fue en una dictadura, un dictador que dijo las mujeres también tienen derecho a votar? Porque entre los años de democracia que venía Colombia desde antes, nunca se había tocado el tema y ni siquiera se había tenido en cuenta.
aún por gobiernos progresistas como el de Alfonso López Pumarejo, por ejemplo, y Enrique Olaya Herrera. Entonces, los liberales, que eran los que alegaban por esto, nunca lo pusieron en el tema. Los conservadores de la línea de Ospina y de la línea laureanista, menos. Entonces, es esa dicotomía de no por ser de Europa sean más avanzados, y menos en el campo de Europa. Total, total. Sí, Dani, yo pensé lo mismo cuando en el inicio de la película esto como este collage de la revolución hippie, todo esto, y el pueblito europeo, quieto entre la montaña. Y yo pensé lo mismo, no, pues muy bonito ir allá y todo, pero, hombre, o sea, allá deben tener un pensamiento muy conservador y eso yo creo que lo remarca muy bien la película. Jime, ¿tú qué opinas de la película? Quiero saber tu opinión porque tú eres mujer y yo creo que esa película la entiende mejor tú que cualquiera. Porque yo soy mujer, no. Estoy asumiendo. Solo porque soy mujer. ¿Qué opinas? ¿Estás asumiendo mi género? Sí. No, muy buena. O sea, yo la encontré como también buscando ahí como que ver. Me pareció muy buena y me gustó mucho también que hacen como, o sea, obviamente ponen a Dios en todo. Entonces, ellas iban a pedir un permiso y entonces no, porque acuérdese que la Biblia dice que tal cosa, ustedes no pueden hablar en público porque pues, no tienen permiso divino, por así decirlo, para hacerlo. Ella quiere trabajar y entonces el esposo dice, bueno, por ley, tú tienes que pedirme permiso a mí y yo como tu esposo debo darte el permiso para que tú vayas a trabajar. Entonces ahí se ve que obviamente la influencia de la Biblia, yo haría traería a colación que es un tema pues católico también, es la que prima en esa legislación o esa normatividad que tenían ellos en ese momento. Sí. Y derivado de eso, entonces ya la gente empieza también a exagerar para mí en otras concepciones. Entonces ya empiezan, por ejemplo, que les parecía súper raro todavía en la fecha en la que estamos hablando. O sea, yo quiero que seamos conscientes de la fecha en la que estamos hablando. Y es que la gente ahí en ese momento todavía veían mal que una mujer se pusiera pantalón. Sí. ¿Sí? Entonces se pone pantalón y el viejito en la casa es como, o sea, ¿qué le pasó? Y la vieja era como, pues no me mires. O sea, si no te gusta, Sí. pues no me mires, fin. No, y ¿Sí? tras del viejito bien pervertido, tenía sus revistas debajo de la cama. Exacto, o sea, ya como esa doble moral, ¿sí? Esa doble Sí, moral doble moral. y que todo el mundo sabía que así era, pero pues que no, que seguían en ese camino. O sea, el hecho, por ejemplo, de no permitir que los hombres sintieran ninguna emoción. Entonces, yo hice como ese análisis cuando el papá, el viejito, también le pregunta al cuñado de la protagonista si estaba feliz con la granja y que pues él tenía que seguir con la granja porque así era como se debía hacer. Y el tipo en realidad estaba mal, él no quería estar ahí, pero pues él tenía que verse fuerte y masculino, entonces él no se quejaba, él no lloraba, él no nada, hasta cuando ya no puede más y salen ahí como mostrando sus emociones. Entonces ya llegaba a tal punto esa influencia en la que el hombre no puede sentir nada, el hombre tiene que ser siempre fuerte, siempre que los amigos también del tipo se burlaban porque él estaba cocinando un pastel de manzana y el tipo, para mí el tipo se veía contento haciéndolo, o sea, al principio como que renegando, pero Sí. después todo meticuloso, cocinando algo que él nunca había hecho, pero que al final del día le gustó. Claro. Y entonces todo lo ven mal porque entonces dicen como pues, un tipo no puede hacer eso, un hombre no debería estar haciendo eso. Entonces es como, bueno, pues ve con tu esposa y la contentas a ver si es que el problema es sexual o algo así. Entonces creo que es muy chévere porque abarca muchas cosas y Sí, todas para mí muy, muy derivadas de la concepción religiosa que se tenía en ese momento. total. Sí, yo creo que las costumbres, las tradiciones juegan un papel muy, aparte de la religión, ¿no? Juegan un papel bien importante en esta película. A mí la impresión que me dio es que como que un enlace muy fuerte entre religión y derecho impide y coloca muchos obstáculos para los cambios sociales. Pero les hago esa misma pregunta y se las hago también al público. Ya está ahí en pantalla. ¿Ustedes creen que la religión implica un obstáculo para los cambios políticos, sociales, de un conglomerado social? ¿O creen que
en lugar de eso no deberíamos avanzar tal vez tan rápido en nuevos derechos. No voy a acá como a parcializarme, sino como en nuevos derechos, en nuevas cosas, como en nuevas tendencias de lo social. Les hago esa película, pueden ir participando, vamos a ir leyendo los comentarios. Mientras hice esa pregunta, ya respondieron dos personas. Primero, Giancarlo, un amigo mío. Somos un estado laico con una gran cantidad de colombianos católicos y cristianos. Y que la religión viene a ser una buena campaña para los políticos. Sí, total. O sea, ahí sí ya como que se dibuja el papel de la religión en una sociedad y llega un tema ya de populismo. Felipe Sánchez, la religión representada en personas como el ex procurador Don Doñez, ya vamos a pasar a hablar un poquito de eso, es un retroceso en cualquier avance que un país quiera tener desde el punto de vista institucional. Acá le quiero hacer la pregunta a Dani, porque creo que con Dani hemos hablado de temas de evolución de la sociedad, ya respecto de otras cosas, pero creo que va un poquito ligado a esto. Y tú siendo una persona religiosa, una persona creyente, ¿crees que como religión, no tanto si hay enlace entre derecho y religión, sino crees que es una religión, a pesar de todos los beneficios que pueda llegar a tener, impide evoluciones en una sociedad, impide conquistas de nuevos derechos, por decirlo de una manera? Aquí yo creo que hay que hacer una división entre fe y religión. O sea, son dos cosas para mí, ¿no? Para unas personas es lo mismo. Por ejemplo, para los católicos fervientes, no, porque iglesia solo hay una, es la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Si no es esa, no es ninguna más. Para los cristianos, los católicos son unos herejes porque alaban estatuas. Para los testigos de Jehová, los protestantes y los católicos son herejes porque ellos deformaron la palabra de Dios y eso que hablan ellos. Entonces, ahí ya, para entrar a responder la pregunta, la religión como institución de la sociedad, sí, o sea, es totalmente perjudicial. ¿Y por qué? Porque es que si nosotros vemos lo que yo decía ahorita, la idea que daba ahorita, no la terminé precisamente porque ya era en este punto en donde ya entraba la discusión de lleno. El Dios del Antiguo Testamento es un Dios lámpara, o sea, es asesino, ególatra, es lo que yo diga y si no se hace lo que yo diga, los mato a todos, los asesino a todos. Ordenó a, no me acuerdo quién fue, a Esaú, bueno, alguien que se metiera a Jericó, tumbara las murallas, matara a todo el mundo, porque dio la orden el Dios de Israel. No pregunte por qué. Es porque no creen en mí, los tiene que matar a todos, hasta las vacas, a los niños. Lo mismo con los cananitas. O sea, el que vaya en contra de Israel, ustedes lo tienen que matar, porque el que vaya en contra de Israel va en contra mía. Y es como la comparación de lo que está pasando ahorita en Palestina. El que está en contra de Israel está en contra del pueblo de Dios, por lo tanto hay que eliminarlos. Entonces, ahí yo es donde hago el punto de comparación. De verdad, Dios, si es el alfa y el omega, y es el inicio y el final, dijo e inspiró a decir todo eso en una Biblia, que si la mujer lo engañaba podían coger la piedra, pero si el hombre engañaba solo era multa. O sea, no creo. Y yo desde hace rato venía con esa vaina en la cabeza, y cuando ya llego al Nuevo Testamento es donde digo, o sea, des en cuenta que Jesús cambia todo el paradigma y que al mal lo crucifican por hereje, por ir en contra de lo que dice la misma Biblia, porque iban a apedrear a María Magdalena y el man dijo, o sea, ¿ustedes están libres de pecado? Si están libres de pecado, háganle. Pero no, ustedes son igual de pecadores a ella, que hipócritas. Segundo, María Magdalena, prostituta y mujer, y estaba al mismo nivel de los demás apóstoles y se sentaba a comer con Jesús y con los demás apóstoles, que a los demás apóstoles esa vaina les incomodaba. Tercero, esa misma pregunta que tú nos estás haciendo, Carlitos, se la hicieron a Jesús según lo que vi en la Biblia, para hacerlo caer. Le dijeron, o sea, en esta moneda aparece la cara del César. Y la Biblia dice que el tributo hay que pagárselo es a Dios, el diezmo, no al César. Entonces usted está en contra del César, que ahí él mismo dice a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Mi reino no es de este mundo. Por lo tanto, mi reino no puede controlar al de este mundo. El man dijo, tienen que separar la religión totalmente de la política. La política es otra vaina totalmente diferente. Que por eso fue que los judíos se enrabonaron y lo crucificaron, porque los mismos romanos dijeron, o sea, yo no le veo nada de malo a lo que dice este loco,
Yo no sé por qué lo quieren matar, qué es lo que vienen repitiendo, fueron los romanos los que lo crucificaron, no, fueron los judíos, que por eso es que dice que Poncio Pilato se lavó las manos, porque el man dijo, o sea, es que yo no le veo nada malo a este loco, si ustedes mismos lo van a matar, mátenlo, pero Roma no lo va a matar, lo crucificaron para evitar revueltas, pero ahí va, la fe, yo creo que la fe es muy interior de cada persona cree lo que quiere creer, pero nunca en la vida esta puede influenciar en la política, porque es que la política, el derecho y el Estado no va a regular solo a católicos, también va a regular a musulmanes, va a regular a budistas, va a regular a agnósticos como tú, va a regular a personas homosexuales que la misma religión los rechaza. O sea, ¿cómo alguien que me rechaza me va a regular a mí? Yo creo que se debe hacer esa separación. Otra cosa es que la religión se utiliza, el miedo al diablo, y eso ya es otro tema del diablo y eso que también he dado dando vueltas, el diablo no es tan malo como no lo pintan. Todo eso son estrategias de poder para dominar la voluntad del pueblo. ¿Y qué es lo que se ve en esta película? Dios lo ordena así y es la verdad. Y si es la verdad de Dios y Dios es perfecto, por lo tanto usted no es quien para venir a cuestionarla. ¿Y qué es lo que utilizan los cristianos en tiempos de elecciones? Y digo iglesias exactas, el G12, la misión carismática, lo dice el pastor Arrasola Ríos de Agua Viva, no me acuerdo cómo se llama, Maná de Locos, que si usted vota a favor del proceso de paz, Dios lo va a castigar porque va en contra de la palabra de Dios. Si usted vota por alguien de izquierda, va en contra de la palabra de Dios y va en contra de la Biblia y se va a quemar en el infierno. Si usted vota por una alcaldesa homosexual, está yendo en contra de la palabra de Dios porque Dios rechaza a los homosexuales. Entonces, o sea, ellos saben que están perdiendo el poder. Y si saben que están perdiendo el poder, se aprovechan de la gente que por vacíos sentimentales, emocionales, se sienten respaldados por una secta, porque para mí eso son sectas, se sienten respaldados por una secta y una manipulación mental totalmente descarada, sucia y asquerosa, en donde quieren hacer por unos pocos, hacer retroceder en unos derechos ganados que no son para nada fáciles, que es lo que decía el comentario de la persona anterior. O sea, hay que protegernos de eso, hay que cuidarnos y por medios pedagógicos como este, hacerle caer en cuenta a la gente, mire, lo están utilizando de idiota útil, sálgase de su paradigma y de su burbujita. La religión que yo digo es la que tiene la razón, las demás están equivocadas. La Biblia es un libro escrito por Dios, no, la Biblia la escribieron humanos y como humanos fallan. ¿Usted cómo me comprueba que fue Dios el que lo dijo? Dios dice, supuestamente, los reyes eran los ungidos por Dios y ellos tenían que gobernar. Si alguien, si Rousseau no se hubiera puesto a pensar del contrato social y hubiera dicho, oiga, si el rey es por mandato divino rey, ¿usted cómo me comprueba eso? ¿En qué notaría dice eso que Dios le dio poder a usted para gobernarme a mí? Todavía seguiríamos gobernados por reyes, seguiríamos la iglesia controlándolo de nosotros y la iglesia vendiendo la salvación como hacían con las indulgencias que la misma iglesia católica, un monje católico con Lutero dijo, ve usted cómo va a faltar la salvación. Claro. Y eso fue una guerra que fue la guerra de las reformas. Entonces, para mí, no, absolutamente no, y es algo que debe estar totalmente separado. Sí, yo creo que algo de lo que dices que me queda sonando en la cabeza y es que la religión ya, no ya, desde hace años se viene usando como una herramienta política y yo creo que por eso de ahí parte tanta aversión de nuestra generación, tal vez, de tanta influencia, tanto metido de la religión acá en el campo del derecho, en el campo político, en el campo social. Yo creo que de pronto también hay un tema ahí de tergiversación de la religión, no sé, podemos De saber. la fe, no de la religión. Ok, bueno, listo, como tú lo comentas. Jime, ¿tú qué opinas acerca de la pregunta que les hago? ¿Si hay un retroceso o debería existir todavía cierta influencia? ¿Cómo lo ves? No, yo creo que según la concepción que tenemos hoy, como lo menciona Dani, sí habría un retroceso. O sea, nuestra concepción de la religión o de la fe no es ahorita como de, eh, por decirlo alguna cosa, como lo que, por ejemplo, el Papa nos está intentando mostrar que el tipo es una nota o a mí me cae muy bien, porque el tipo es como súper, pues es que en ninguna parte dice que odiemos a los homosexuales.
o es que en ninguna parte dice que ellos no pueden también entrar al reino de Dios, o es que en ninguna parte, o sea, él trata de abrir, digamos, esa parte como a todos, y creo que eso es lo que debemos revisar. Ahora, es muy peligroso dejar ahorita en manos de personas que toman la fe o que toman la religión políticamente todo nuestro avance social. O sea, es muy, muy difícil, es muy complejo y creo que peligroso porque precisamente no estaríamos yéndonos por el camino que a mi parecer debería ser el correcto. Vuelvo y repito, yo soy creyente y demás, pero creo aún así que cada uno tiene su propia concepción del mundo, tiene su propia concepción y su toma de decisiones. Si por ejemplo la persona es homosexual o lo que sea, creo que se debe respetar. Si la persona es agnóstica, se debe respetar. Si la persona quiere abortar, se debe respetar. Es decir, la religión no me impide a mí personalmente avanzar en ese sentido. Entonces creo que socialmente tampoco debería ser así. O sea, la justificación para evitar que una persona haga X o Y cosa nunca debe ser la religiosa. Porque yo no le Ok, puedo imponer a una persona que crea o no crea, que haga o no haga en virtud de eso, ¿sí? Que era yo creo que un poco lo que se mostraba en la película. O sea, sí, y es increíble, y yo hacía el análisis posterior de la película, es increíble que hoy en día mujeres tengan esa concepción todavía de una religión machista, pero salgan a votar. Pues, o sea, es ok, como decirle, mire hermana, o sea, si de verdad usted cree que Dios o sea, que todo lo que dice en la Biblia es tal cual y que todo lo que supuestamente nos han venido amenazando con que las mujeres debemos ser sumisas y debemos ser X o Y forma, entonces, ¿por qué vota? ¿O por qué trabaja? ¿O por qué crea que se tomó la decisión, por ejemplo, o se le permitió, por así decirlo, su derecho a estudiar o su derecho en la pareja es poder elegir si se quiere divorciar o no? O sea, todo ese tipo de situaciones creo que hoy en día las dejamos muy de lado y creemos que eso es normal. Y no, no es normal. O sea, todo eso es un avance social que se ha dado gracias a entender que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. O sea, literal, o sea, todo este avance se ha dado es gracias a eso. Y si ahorita volvemos como a retomarlo, pues obviamente se van a obstaculizar muchísimas cosas más que todavía nos faltan por decidir. Es decir, por ejemplo, el feminismo que se muestra en esta parte, y con Dani también lo hemos hablado mucho, yo estoy de acuerdo obviamente con el feminismo que tiene que ver con una equidad, ¿sí? Entre hombre y mujer. ¿Sí? Y equidad me refiero a respetar nuestras diferencias, pero también respetar nuestras partes iguales. Es decir, todo esto me lo está dando gracias al avance que socialmente hemos dado y que avanzamos no en contra de la religión. Es que quiero como que también quede claro eso. O sea, no es dejar de lado la religión para ir en contra de ella, sino es dejar de lado la religión porque así debe ser, porque eso es una cosa diferente. Sí, es un tema distinto a lo que ese significa el derecho, a lo que significa el crecimiento social o económico o político, etcétera. Nadie está diciendo que total. tiene que ser en contra de, porque a veces también las personas que son muy fanáticas o lo que sea piensan que es que uno está en contra de Dios o está en contra de... No, no, no es eso, ¿sí? Es que simplemente es entender lo que hablábamos ahorita, que hay situaciones y personas diferentes y que todas vamos a convivir, que no se va a gobernar ni se va a legislar únicamente para los católicos, sino para todos en general. Entonces, Total. esa misma diferencia o esa misma discriminación, pero discriminación en un buen sentido, es la que se debe tener en cuenta. Ok. Sí, claro, total. O sea, respecto de que se cree, yo creo que eso también es saber dar debate, que no es decir como la religión no debería tener tanto, es decir, a un religioso se le dice, la religión no debería tener tanta influencia en la vida política de un país, y lo que cree es lo que tú dices. No, es que usted no quiere, usted es un ateo, es lo primero que le van diciendo. Y aquí pasa eso, o sea, Sí, uno está a favor de la paz y ya le dicen a uno que uno es guerrillero, o guerrillero, uno no, o uno también tiene todo el derecho a no estar claro, total. Eso es a una favor democracia. de los acuerdos de paz, y entonces ya uno dice que es un paramilitar. Entonces, es también esa exageración, digamos, de llevarlo a puntos extremos que no tienen sentido. No se sabe muchas veces dar debate. Acá en los Ujú. comentarios, Gabriel nos dice, la religión siempre ha sido usada con fines personales o políticos. En muchas ocasiones, lamentablemente, sí. Luis Fernando Aguilar Caballero,
se obstaculiza un poco ya que los síntomas sociales van cambiando a través del tiempo. La religión es verdad absoluta que no se da al debate. Sí, como lo decíamos, muchas veces uno no puede dar un debate con una persona que tenga creencias fuertes en cuanto a fe, Porque como es lo que válido, o sea, también es válido. exacto, porque uno termina ya siendo tergiversado en otra cosa. Xiomara, sí, la religión nos estanca totalmente. Hemos visto en temas, que en temas como matrimonio igualitario, aborto, muy controversiales, algunos derechos de las mujeres, la Iglesia Católica es opositora total. Y todo por su aspecto tan conservador en esencia. Las mujeres para el catolicismo solo servimos para criar hijos, servir a Dios y nuestros esposos. Y fíjense que lo que decíamos, imagínense el atraso tan impresionante que llevó en Colombia a tener una constitución tan conservadora, tan católica como la del 86 durante 106 años. Bien complicado. Xiomara también nos dice el de Mira, el partido Mira, Wilson Armando Chinchilla. Se conoce que cuando la iglesia mete sus uñas en la evolución de la sociedad, se frena y retrocede. Yo también pienso que lamentablemente es así. Luis Fernando, claro, tanto en la Biblia como en el discurso está regida por interpretación, más no por hechos. Jesús jamás escribió una sola palabra. Estamos leyendo temas de actualidad con un texto que nos dejaron hace más de 2000 años. Y Miguel Sosa, ¿qué opinan de la posición de la Iglesia en la Segunda Guerra Mundial? Yo creo que Dani ahí nos podría ilustrar un poquito al Ese es un respecto. tema muy chévere. ¿Qué opinas tú, Dani? Es controversial, Eh, polémico, polémico. es que hay Sí, dos cosas. O sea, la iglesia, hay cosas que la iglesia católica, el papa en esa época, no me acuerdo, era un pío, no me Pío acuerdo qué XII, pío sí. era, creo que era Pío XII. Creo que era Pío XII. El man, según lo que yo leí, el man hizo varios exorcismos en contra de Hitler, porque la iglesia católica pensaba que Hitler estaba poseído. Dicen que la iglesia católica en algún momento salvó a algunos judíos. Y pues pongámonos en la posición de la iglesia católica. Es un estado dentro de Roma, dentro de un estado más grande. Roma en poder de Benito Mussolini, fascista, aliado de Hitler. Después Hitler invade Italia. Entonces, pues la iglesia no es que tuviera mucho campo de acción por su propia ubicación geográfica, digámoslo así, pero dicen, no sé, yo no he visto, no conozco casos que dice que la iglesia ayudó judíos y eso, puede ser, no sé. Lo que sí estoy claro y sí he visto cosas es que la iglesia ayudó a escapar jerarcas nazis a Argentina y a Latinoamérica con pasaportes falsos, creo que de la Cruz Roja, y también creo que como protegidos del Vaticano, que eso se llamó el escape de las ratas, el túnel de las ratas, algo así, donde la misma Iglesia Católica ayudó a varios jerarcas nazis a escapar a Latinoamérica. De eso sí hay pasaportes expedidos y todo eso, en donde la Iglesia dio una, una como una política de perdón. Pero todos los gobiernos hicieron eso, o sea, los mismos aliados, los rusos se llevaron científicos nazis, los gringos se llevaron científicos nazis con la operación Paperclip, se llamó eso. Ernest von Braun, que fue Ernest von Braun creo que era, algo así. Ernest no, era von Braun, pero no era Ernest, es otro. El man fue el que inventó los misiles balísticos, los primeros misiles, el B-1 y B-2, con el que bombardeaban Londres, y descubrió la propulsión a chorro, y gracias a él los gringos llegaron a la luna en el 20 de julio del 69. Entonces, ahí digamos lo que es una doble moral de todo el mundo. Pero ¿por qué yo creo que a la Iglesia Católica se debe condenar más? Porque es que la Iglesia Católica supuestamente es la que protege la Iglesia y donde dice que nosotros somos hijos de Dios, y digámoslo así, que es como la protectora de la sociedad, como la quieren ver los católicos. O sea, que ellos ayuden a escapar nazis es doblemente reprochable a que Estados Unidos o Rusia o Inglaterra cojan nazis a su beneficio. Ellos lo hacen por un tema político, fin, pero es que la iglesia no lo hace primero por temas políticos, lo hace por temas, podría ser ideológicos, porque es que la iglesia no tiene muchos científicos, eso sí es verdad. Los jesuitas son los intelectuales de la iglesia, el Observatorio del Vaticano, o sea, la iglesia tiene unos científicos bravos. El que descubrió la teoría atómica, no me acuerdo, el de las
no me acuerdo cómo se llama, pero que el núcleo está en el centro y hay 7 corderitas que es de apellido Brown, algo así. El man era monje. O sea, la iglesia ha aportado mucho. Carmón Linneo también era monje. Entonces la iglesia, digamos, lo que no tiene muchas excusas, digámoslo así, como para poder decir que es que nosotros ayudamos a los nazis por X o Y motivo, no, o sea, es totalmente reprochable y doblemente reprochable, diciéndose que son los pastores de Cristo y que el Papa es el vicario de Cristo en la tierra, el representante de Dios en la tierra y que ayuda a escapar a criminales que mataron una manada de gente y hicieron de todo en Alemania. Entonces yo creo que ahí la Ay, iglesia se le culpa. hace un reproche sobre No, eso. vale, sí. Ahí, Dani, nuestro experto en historia de El Directo. Chicos, yo les quería preguntar algo respecto de la película. A mí hubo una escena, creo que también les llegó mucho la escena, es la escena ya cerca del final, en la cual están en la iglesia, en el, pues, ¿cómo se llama esta misa que hacen cuando alguien se muere? No, no sé bien el nombre. ¿Cómo? La misa de Requiem. Esa. Y el padre está diciendo que esta señora fue súper obediente y que nunca puso un Puras pero. mentiras. Sí, puras mentiras, sí, en efecto. Y que sabía su lugar en la tierra y que estuvo muy feliz frente a su esposo y luego cuando se fue su esposo fue ama de casa y así murió. En esa escena se levanta la protagonista de la película y dice como no, eso no fue así, esta señora era súper revolucionaria y todo el cuento. Más allá de discutir sobre esa escena, yo creo que volvemos a algo de lo que hablábamos en la pasada película, y era de la voz que tiene un padre en la comunidad. Es indudable que un padre tiene autoridad y tiene mucha influencia sobre una comunidad. Les pregunto, teniendo claro que la religión implica un retroceso y que la religión implica tal vez trabas para los cambios sociales, ¿cómo ustedes ven en un estado como el colombiano que se supone laico, que se puede, no voy a decir luchar, pero que se puede reducir el efecto que tiene una religión sobre la sociedad? O sea, ¿cómo ven ustedes eso? ¿Qué solución le podrían dar a ustedes a lo que les pregunto? Jimé, ¿tú qué opinas? Pero tú le preguntas como desde la parte de pronto, Como tú o sea, jurídica, penal, como tú lo veas, o sea, no les estoy preguntando nada fácil, soy consciente y no vamos a dar una solución así. Pero, ¿cómo la creen última que palabra no va a salir de aquí, pero ok. ese eco que tiene la iglesia sobre la comunidad, es decir, cómo acentuar esa separación deseada entre iglesia y Estado? ¿Cómo lo ves tú? Lo que pasa es que yo ahí opto un poco también por lo que había dicho yo anteriormente y es que ya se aboga un poco también por la conciencia del ser humano. O sea, creo que materialmente el tema legal es muy complejo traerlo a colación en esto. Es decir, porque es que mi intención, digamos, por medio del derecho no es lo que yo les decía, ni opacar al uno ni favorecerlo tampoco. O sea, mi, el instrumento que yo tengo como lo que es el derecho, lo único que yo puedo hacer con él es luchar a favor de la sociedad, pero teniendo en cuenta que existen diferentes personas y con diferentes necesidades y que por todos debo obviamente propender. Entonces creo que la decisión desde la parte legal no es fácil, porque es que además tampoco yo puedo llegar y decir solamente favoreciendo a la Iglesia Católica o sin favorecerla. O sea, tengo que ser muy, eh, no sé cómo decirlo, como tan equilibrado en ese sentido que pues yo no podría darle una solución por esa parte, o sea, para mí, ¿sí? Para mí. ¿Por qué opto yo? Pues porque es que si la persona simplemente entiende, ¿sí? Y respeta y acepta cada una de las condiciones sociales que se presentan, no solamente en Colombia, sino en el mundo en general, pues ahí yo voy a también entender que pues existen diferentes situaciones y que cada una debe ser tratada de acuerdo a su concepción del mundo o a su cultura o lo que sea, ¿sí? Sí, Entonces, por ejemplo, lo que tú nos dices como de este liderazgo que tienen ciertas personas, en nuestro caso los sacerdotes, pero también en otros casos los pastores, en otros casos
bueno, como los líderes de cada una de las iglesias en las religiones que existan, creo que esas personas deben también ser objetos de tolerancia, deben ser también personas objeto de respeto y deben ser personas que entiendan a sus feligreses, por así decirlo, y compartan con ellos su tema de fe y lo que sea, pero que también enseñen, ¿sí?, el respeto hacia el otro y la tolerancia hacia el otro, porque creo que eso es lo que más nos hace falta, ¿no? Ok, Y cuando, claro, todo el mundo se impacta cuando esta persona se levanta y entonces empieza a decir como no, no es verdad, ella sufrió con su esposo era un alcohólico, la dejó en la calle, el sueño de ella era este restaurante y entonces el tipo se fue y ella, pues así su se la sueño gastó en se mujeres quedó, y en alcohol, sí. sí, entonces su sueño quedó en el piso. Entonces no venga aquí a decirnos que ella era feliz con lo que le estaba pasando porque no es cierto. En ningún momento ella le está diciendo, es malo que la iglesia me esté diciendo que, ¿sí? O sea, en ningún momento ella está en contra de la iglesia. Ella está en contra de la mentira que me están vendiendo a mí de una persona, ¿sí? Es decir, no están aceptando a la persona como es y creo que esa es la parte que nosotros sí necesitamos cambiar. Sí, o sea, creo que yo soy muy, para los que no me conocen, soy muy emocional, soy muy espiritual, creo como en todo este tema de las energías, creo en todo este tema de las emociones y lo mucho que pueden impactar en nosotros. Obviamente trato de traer siempre a colación mi parte jurídica, pero creo que eh, pues no se puede desconocer ni dejar de lado esa parte humana que creo que es en la que todos deberíamos estar trabajando, porque si todos seguimos dando poder a esos eh, políticos disfrazados de pastores o a esos pastores disfrazados de políticos, pues no va a tener sentido, o sea, no vamos a tener forma de poder progresar en ese sentido. Creo que ya es un tema personal en el que yo debo ser consciente de lo que estoy haciendo, de por quién estoy votando, de a quién estoy siguiendo, de a quién le estoy haciendo caso, y esto aplica en esto y en muchas otras circunstancias de la vida. Total, sí, total. Ese es el respeto al otro, el respeto al individuo, entender que las libertades de los demás también son válidas y que no por una doctrina religiosa Ujú. se deben dejar de lado. Acá nos dice Miguel, que era el que nos ponía de presente la pregunta sobre la Segunda Guerra Mundial. Gracias, Carlos Román. Pienso fielmente que la Iglesia es doble moral dependiendo del Estado y sus políticas, y el mejor ejemplo es la Segunda Guerra Mundial. Sí, es un Sí, buen ejemplo. total, es el doble moral en todas partes, por todo. Total. Ujú. El papá de Jime nos dice, es difícil, los políticos siempre necesitarán de las iglesias. Dani, Claro. ¿qué piensas? ¿Tú qué piensas al respecto? ¿Es posible reducir esa influencia? Si es posible, ¿cómo se logra? ¿Qué Sí nos es podría? muy posible. Ok, ¿Y por qué lo digo? Ya se hizo una vez. Se hizo primero en la Reforma, como decía con Martín Lutero, donde el man le dio por cuestionar que el Papa vendiera indulgencias. Para los que no sepan, las indulgencias era yo soy el Papa, Carlos es un pecador. Si Carlos me compra una ¿Quiere ir al indulgencia, cielo? interesante que a mí siempre me ¿Para colocan qué? en una posición de mano en sus ejemplos. Continúa. Barrabás, o sea, Es Barrabás, porque yo soy mujer, es para porque yo los soy que no mujer. sepan, el apodo de Carlos es Barrabás. Esto, Carlos es un pecador, es malo, es una pecueca, es una chanda de persona, pero yo como soy el Papa, yo le puedo dar la salvación a usted, porque yo soy el representante de Cristo. Pero eso tiene un costo. Entonces, si usted me puede comprar una indulgencia por 2 meses, si usted me la compra, usted tiene la salvación durante 2 meses. O sea, usted puede cometer los pecados que quiera dentro de esos 2 meses, porque yo en un papel le doy un certificado donde digo, usted es salvo. Si usted tiene más plata, entonces puede ser de un año, pero cuesta más. Eso lo puso el Papa a esa época, creo que era Inocencio III, para recolectar fondos porque el man a punta de orgías y borracheras se gastó la plata del Vaticano. Entonces puso eso. Martín Lutero, que era un monje, y el man estaba enamorado de una monja, el man llegó y dijo, oiga, si la salvación es para todo el mundo, esa la da es Dios, no usted por qué viene aquí a venderla, o sea, descarado, vaya coma mierda. Entonces, el man hizo unos papelitos que se llamó las 95 tesis y las pegó en la puerta de una iglesia. Solo por hacer eso, se formó una guerra donde una manada de muertos, el Sacro Imperio Romano se agarró contra todo el mundo, la iglesia no se dejó y se hizo otra guerra que fue la Contrarreforma.
y se calmó ahí ya con la paz de Westfalia, que es el inicio del derecho internacional. No, la paz de Westfalia no. O sí, bueno, no recuerdo. Sí, Dani, sí. Y que es el inicio del derecho internacional, el primer tratado que en conjunto de varios estados, y ya, ahí se calmó. Y la segunda fue en la Ilustración. Y yo creo, Fercho, que es un filósofo, sabe quién es René Descartes, se conoce como René Descartes. El man dijo algo, yo pienso y luego existe. Mucha gente lo dice, el cogito ergo sum, mucha gente lo dice, pero ni siquiera sabe qué significa. Se lo tatúan. Ajá, si se lo tatúan y todo, y ay, mira mi tatuaje, me lo hice en letra chica. Y le preguntan qué es, ni sabe qué significa esa vaina. En sí, Descartes lo que decía es, mire, yo para existir tengo que pensar, porque si yo no pienso, no existo porque no soy nada. Simplemente soy un ente que anda por ahí, en la vida. Una hojita de papel que la lleva según el viento. Si yo me detengo a pensar y cuestiono todo y me pregunto todo y por qué son las cosas, se da algo que se llama curiosidad. Y yo creo que la curiosidad es la base fundamental para reducir la influencia de los grupos religiosos en la política, que fue lo que hice yo. Yo antes era católico, muy creyente en la iglesia católica, pero un día como a los 7 años, 6, 7 años, me preguntaba huevonadas así. Y a mí me trataron de ateo, de que se me iba a presentar el diablo, mis papás sobre todo, de que me iban a jalar las patas. Cuando yo comencé a estudiar mucho la Segunda Guerra Mundial y Hitler, yo me acuerdo que me regañaban porque decían que Hitler se me iba a aparecer y me iba a jalar las patas y me iba a poseer. Y obviamente me señalaron mucho, usted es un ateo, usted es un no sé qué, Pues es que yo me hice Fidel Castro tenía cachos y cola. Pues yo me hice la pregunta y todo comenzó fue, ¿por qué la iglesia quemaba brujas? O sea, ¿quién era la iglesia para quemar brujas? Y de ahí comencé a leer, investigar y la curiosidad fue lo que me hizo dar cuenta que la religión es solo una forma de manipulación. Entonces, si nosotros queremos romper esa vaina de la influencia de los grupos religiosos en una persona, es decirle a una persona, mire, usted tiene un cerebro y usted, como yo, puede pensar. O sea, y es gratis, que es lo peor. Al colombiano le gusta todo gratis, pues esa vaina es gratis y es gratificante. Pensar es gratis. Lea la Biblia, lea historia y póngase a pensar qué ha hecho la religión y cómo ha hecho la religión. Y si quieren saber más, miren el pacto que hizo Carlomagno con el Papa. Ya de ahí sigan viendo y llegan a la conclusión que yo llegué. Entonces, si tú te cuestionas las cosas, todo se lo cuestiona a uno, el por qué, el para qué y por qué se hace y sobre qué bases, ahí es como una iluminación en donde uno consigue algo que se llama independencia mental, independencia intelectual, y no necesito que un tipejo encorbatado con una Biblia en la mano que parece una agenda me ande diciendo lo que tengo y no tengo que hacer, por quién tengo no tengo que votar, que si voto por Petro, Petro va a cerrar las iglesias, o si voto por Claudia López, va a llegar los gays y nos van a volver a todos gays. Entonces, ahí ya yo pienso, analizo las cosas y yo hago mi propia verdad y mi propia conclusión, que eso es lo que tenemos que hacer. Esto no lo va a hacer ningún político. Y no lo puede hacer ningún político, porque es que esto es trabajo de uno mismo. Un político lo único que puede hacer es influenciar como nosotros estamos haciendo ahorita. Oiga, lea, hay bibliotecas, vaya y saque un libro. Hay películas, hay documentales, métase y lea. Deje ver a Luisa Fernanda W. tanto y vea mejor, no sé, ¿quién le digo yo? Escucha a Diana Uribe, y es una palabra que yo dije ahorita, de una cuestión de así entre muy sutilmente, Diana Uribe es muy alejada de esos temas, pero es una pregunta que ella hizo una vez y me hizo la risa, y que fue que Voltaire, no, Rousseau, cuando el contrato racial, el man dijo, bueno, el contrato es que Dios pone a los reyes. Pero ¿en qué notaría está ese poder? O sea, ¿en qué notaría Dios fue y dijo, los reyes son los que gobiernan porque lo mandé yo? Eso no se puede comprobar. Si no lo puedo comprobar, yo lo tengo que investigar. Y si no lo encuentro, no existe. Que es lo que decía Descartes. Y que dice ahí Sí, me gustan mucho las respuestas que me dan porque son respuestas que dejan de lado el derecho. Son respuestas que vienen casi que de uno. Está la respuesta en uno y tal vez pues la que dijo Jimé, que tal vez dejar de adoctrinar, dejar de lado inculcar el respeto por los derechos de los demás. Y no, pero el derecho sí puede hacer, Carlitos, y ya no, lo hizo. Total lo puede hacer, sino que la respuesta que me dieron de primeras
deja de lado el derecho y viene un tema mucho más interno. Uh-huh. Y el derecho ya lo hizo, porque el derecho dice, usted no puede ir por X o Y religión. Colombia es un estado laico. Sí. Es lo único que puede hacer el derecho, regular. Cada persona puede pensar, fin, es lo único que puede hacer el derecho. Lo que te decía, como ese equilibrio, o sea, no favorecerlo ni tampoco discriminarlo. De ahí para adelante usted verá, exactamente. Total. Listo muchachos, acabamos por el día de hoy. Muchas gracias a las en promedio 20, 27, 25 personas que nos vieron el día de hoy. Gracias también por la participación. Los últimos comentarios, el papá de Jimé. Es difícil, los políticos siempre necesitan de las iglesias. Luis Fernando, como racionalista, la mejor manera de estudiar el mundo y la mejor manera de estudiar el mundo, pero esto cambia con Kant. Y Xiomara, confirmo, cuando dejé de ver a Luisa Fernanda, Jessy Uribe, y todos esos, mi vida cambió. En efecto, yo también creo que un cambio muy grande en la vida. Muy buena conclusión. Muchísimas gracias por estar en el directo de hoy. A todos los que participaron, mil gracias. Como les dije ya anteriormente, nos pueden seguir en redes sociales, @carverena_piso en Instagram, Jimé López en Instagram también, y Daniel Chinchilla 94 en Instagram. Algo que no habíamos contado, Jimé tiene contenido buenísimo sobre salud mental en su Instagram, es muy bacano, vayan a verlo. Yo tengo un canal en YouTube que llevo 2 videos, me ha dado pereza sacar más, pero prometo sacar más. Pero son una nota también. Sí, son muy bacanos, espero que también los vean. Y Dani también tiene un proyecto por ahí en mente, del que no vamos a hablar por el momento, pero Dani también tiene su proyecto por ahí para que estén pendientes de lo que va a sacar en redes y, no sé, probablemente también un canal en YouTube, que nosotros no hemos podido crear nuestra página en Facebook, entonces seguimos... Por pura falta de creatividad. O sea. Sí. Estamos bloqueadísimos, ya si no estoy mal es nuestro 5º directo, gracias a la gente que nos ha acompañado todo este tiempo, hemos hablado ya de varios temas, derechos LGBTIQ, derechos de la población negra, bueno, y otros temas. Pueden verlos, están en el canal y próximamente estarán en nuestra página de Facebook, que les prometo va a existir. Muchas gracias, Dani, por estar el día de hoy, y Jimé, tú también mil gracias por acompañarnos acá, y yo también le doy a todos, muchas gracias. Nos vemos dentro de 15 días con otro 15 días, nuevo tema, un sábado, si nos quieren comentar por ahí en nuestras redes, en nuestro WhatsApp. Nos cuentan. Nos conectan. Y ya, bueno, hasta luego. Chao. Chao, gracias a todos. Y...